bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Hoy tenemos mucha plancha en tema de corrupción, ¿eh? Muchísima, y Santos Cerdán tiene todavía más plancha, pero en Soto del Real. Efectivamente. Sí. Oye, pedazo de bronca que le echa el juez, el magistrado Leopoldo Puente, a la pseudodefensa, porque de hecho pone en duda hasta la estrategia defensiva que están teniendo de Santos Cerdán, el que dice, oiga, perdone, vamos a ver, si usted acusa aquí de un complot, me está insultando a mí, ¿no? Hombre, a lo mejor no es la forma más diplomática de ganar un caso, ¿no le parece? Es que al final, Carlos, claro, el abogado que es Benet Salellas, que fue el abogado de Jordi Cuixart en el juicio del 1O, está llevando la misma estrategia, que es acusar a los jueces de hacer una causa política. Y lo que le dice Leopoldo Puente, y se lo dijo el otro día también el fiscal jefe anticorrupción, es que aquí no hay una causa política, sino un político que ha cometido presuntamente unos delitos muy graves. Nítidos, le dice. Las pruebas son nítidas y graves. Raúl Vilas, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar del tema este de la reunión. De hecho, estamos pendientes. No había otros representantes para el Gobierno de España. O sea, para verse con Puigdemont, un delincuente de tomo y lomo, ¿a quién enviamos? Hombre, a gente en sintonía, claro. A José Luis Rodríguez Zapatero, que en estos momentos está siendo investigado por la DEA. Y cuidado, hay una investigación. No vamos a decir que está investigado en la terminología de imputado, porque no lo está, pero hay una investigación sobre las relaciones, tanto por la DEA norteamericana como, cuidado, por la Fiscalía Anticorrupción Española, por su relación extrañísima, vamos a decirlo así, con la narcodictadura venezolana. Y cuidado porque va por dos vías. Por la posibilidad de la financiación ilegal del Partido Socialista y por la vía del petróleo. Y en el caso de la DEA americana, va directamente por el tema del narcotráfico. Bueno, pues esa es la persona, me imagino que no sentirá nostalgia Carles Puigdemont, claro, dirá, hombre, me habéis traído a uno de los míos, Raúl. No sé, mandan a este y mandan también, atención, a Juanfran Serrano, que es una persona que vuela un poquito por debajo del radar, pero es uno de los montadores, uno de los inyectores, uno de los lanzadores de la cloaca. Estos son los dos que hemos mandado. Mandan a ver a un prófugo, mandan a Zapatero, porque el mediador anterior está en la cárcel, que es Santos Cerdán. O sea, son el trío. Y probablemente tengan que, como las cosas... Hay que buscar otro sustituto. Claro, van a tener que buscar un sustituto rápido, porque a Zapatero se le está poniendo el panorama bastante complicado, por lo que acabas de contar de Estados Unidos. Oye, pues, es que Zapatero, hay que recordar que es prácticamente el ministro, o ejerce casi de ministro de Exteriores, ministro 23. O de representante diplomático de una organización criminal, que en Venezuela no hay un Estado, el Estado venezolano ha desaparecido, es un cártel criminal que se dedica, entre otras cosas, al narcotráfico. Espérate tú, decías tú como ministro, con las ansias que tiene este gobierno y con el deseo de perpetuación, no me extrañaría a mí que ellos, más que llamarle ministro, le llamen pseudojefe de Estado. Tienen una confianza en Zapatero. Tienen unas ganas de ir contra la monarquía de muchísimo cuidado. Vamos a publicar esta noche en Libertad Digital que en el gobierno ahora creen que van a tener presupuestos y en septiembre ya, o en octubre, de manera inminente, con lo cual o confían muchísimo en la capacidad de Zapatero o aquí hay algo que no nos han contado, que tenga Zapatero para convencer a Puigdemont. Zapatero tiene una técnica negociadora que es infalible. Robo dinero a los españoles y se lo regalo a cualquier delincuente con tal de conseguir lo que me manda Pedro Sánchez. Es infalible, la técnica es maravillosa. A él le cuesta cero y vive de maravilla. No hace más que comprarse chalés. Bueno, luego daremos las explicaciones porque supuestamente ha convocado, lo digo, él le llama rueda de prensa, son esas cosas en las que él sale, da un meeting, los periodistas no preguntan y se van a su casa. Bueno, pues ha convocado una de esas Pedro Sánchez. En este caso, como está con el canciller alemán, normalmente sí que suele haber preguntas, además está publicitado como rueda de prensa. Lo que pasa es que no esperemos que sea una rueda de prensa infinita, larguísima, con preguntas libres. Lo normal es que se pacten 3 o 4 preguntas, unas para medios internacionales, otras para medios españoles, y por tanto no va a haber mucha posibilidad de preguntarle, a pesar de que él presumía en esa entrevista con Pepa Bueno de que él siempre está encantado de responder. Cuando dices se pacten es que lo pacte él consigo mismo. Ya vas a preguntar tú, y los demás os calláis. Bueno, luego les daremos esa rueda de prensa, si se celebra, se acaba celebrando y se celebra ahora de este programa, pero con quien queremos hablar, pero te voy a pedir que antes nos hagas un informe de ampliación de quiénes son las personas que hemos mandado, porque más allá de que nosotros lleguemos incluso ya a tomárnoslo un poco a cachondeo por la sinvergonzonería que implica mandar a esta gente como representantes del Gobierno de España, creo que merecen un perfil para que nos hagamos una idea de hasta qué punto están jugando con nuestros derechos, con nuestro país, con nuestra libertad, con nuestro dinero,
con nuestra soberanía nacional, porque están enviando a gente que para empezar no tendría que estar representando absolutamente nada. Y luego, con quien sí que vamos a querer hablar es con Cayetana Álvarez de Toledo, para ver qué opina de estas negociaciones extramuros, desde mi punto de vista radicalmente ilegales, porque evidentemente lo que están buscando aquí es una aplicación ilegal e inconstitucional de una amnistía por malversación, es decir, por robar a los españoles para fabricar un golpe separatista. Pero vamos con esa ampliación de los perfiles elegidos por Sánchez. Tú lo has dicho, ¿no? Son dos personas señaladas por la corrupción. Para empezar, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que tal y como el otro día publicaba Miguel Ángel, está en el foco de anticorrupción por la presunta financiación ilegal del Partido Socialista a través del régimen venezolano de Maduro. Y ojo, porque Aldama, que el otro día hablaba sobre él en Telecinco, ya ha dejado caer que está dispuesto a declarar en el Supremo sobre el papel que pudo jugar en toda esta trama. Bueno, no sé si podemos escuchar ese corte de Aldama, luego lo escuchamos y no, pero es que luego está la vertiente de Estados Unidos. La Casa Blanca le acusa de legitimar y perpetuar el chavismo. La DEA, lo decías tú antes, rastrea sus vínculos con la narcodictadura y se plantea incluso prohibirle la entrada. ¿Y quién acompaña a Zapatero en su visita a Puigdemont? Juan Francisco Serrano. Este señor, hay que decirlo, era el número 2 de Santos Cerdán. Y atención, porque tal y como la propia Leire Díez reconoció hace unos días en el Senado, él también formaba parte de la cloaca. Es más, participó en esa primera reunión que se celebró en Ferraz el día en el que Pedro Sánchez, el hombre profundamente enamorado, inició su periodo de reflexión. Estamos hablando de la famosa reunión del 25 de abril de 2024. El día 25 de abril del año pasado, del 24, usted se reunió en Ferraz con el señor Santos Cerdán y con algunas personas más. ¿Eso es cierto? Sí. Allí estaba Jon Antolín y Juan Fran Serrano, según se ha publicado. ¿Es correcto? Sí. ¿Dónde se produjo esa reunión? ¿En qué planta? En la quinta. En la quinta, en la planta noble de Ferraz. Planta noble. Juan Fran Serrano estuvo presente, como acaban de escuchar, y por tanto cabe pensar que formaba parte de la cloaca. Ahora bien, una vez que Santos Cerdán entra en prisión, ¿qué hizo Sánchez? ¿Le apartó por estar manchado? Pues no, blindó su presencia, y esto es importante, en la Ejecutiva Federal. En el último congreso del Partido Socialista, que es el que se celebró el pasado mes de julio, le confirmó como responsable de la Secretaría de Política Municipal, con presencia y poder directo, como decimos, en esa comisión ejecutiva. Y ahora, como vemos, le sitúa junto a Zapatero al frente de las negociaciones con Junts. Cayetana Álvarez de Toledo, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Cayetana, un placer contar contigo. Si la reunión ya de por sí huele que espanta, claro, cuando vemos los asistentes y los que nos van a representar a todos los españoles en esta reunión, es como para salir corriendo. Sí. Bueno, efectivamente. Santos Cerdán, Puigdemont, Zapatero, uno ya cayó, el otro huyó y el tercero tiembla, ¿no? Hay uno entre rejas, otro en fuga y el tercero bajo sospecha. Esa es la gente que está decidiendo el futuro de España en estos momentos, en el más absoluto, indignante e insólito de los secretismos. Juan Fran Serrano, por cierto, para la gente que no lo sepa, ha sido la mano derecha de Santos Cerdán durante todo este tiempo. Vamos, traducido, que si el uno se dedicaba a presuntas obras amañadas, hombre, a mí me resultaría un tanto extraño pensar que la mano derecha no se enteraba de lo que hacía la mano izquierdísima. Pero al margen ya de esto, Cayetana, ¿qué se puede hablar en esa reunión? ¿Qué va a hablar el gobierno? ¿Qué es lo que le va a ofrecer? Porque ya no sé qué más le puede ofrecer a Puigdemont. Bueno, sí, no, todavía queda mucho por ofrecer o desde luego para pactar, ¿no? Yo creo que es muy importante, algo que llevamos repitiendo algunos desde hace mucho tiempo y inasequible desaliento, es que lo que en marcha en España es un proceso. No hay un gobierno, hay un proceso en marcha que es un proceso de mutación que nos lleva de una democracia plena a una democracia fallida y de la España que conocemos, la España constitucional, de ciudadanos libres iguales, a un Frankenstein descosido de muñones identitarios enfrentados por agravios económicos y de todo tipo, ¿no? Y esa negociación que se lleva a cabo en la clandestinidad, en la oscuridad, que está, por supuesto, protagonizada por delincuentes o presuntos o en fin, o en camino, incluye unas sesiones clave, que son las que se están negociando en secreto. Y ahí hay tres cuestiones fundamentales. Hay unas previas menores que tienen un carácter simbólico, pero que nos importan a todos, ¿no? La exigencia del catalán en la Unión Europea o esta exigencia estúpida de las últimas horas de que empresas tengan que atender en catalán. Digamos, estos son las burbujas que están por encima de la negociación. Lo estructural y lo de fondo son, primero, la inmigración, la cesión de competencias en inmigración que tiene que ver con las fronteras y la ciudadanía. El segundo es el reparto, es decir, la ruptura, el troceamiento del Poder Judicial, es decir, están negociando la ley Bolaños
Junts lo que exige es que se incluya en esa ley Bolaños no solamente doblegar a los jueces, que es lo que el gobierno quiere, sino también trocear el Poder Judicial, que es lo que quiere el separatismo. Y la tercera gran sesión, la de fondo, es la del referéndum de autodeterminación, el reconocimiento de lo que Zapatero llama la identidad nacional de Cataluña, lo dijo hace mucho tiempo en La Vanguardia, dijo hay que avanzar en esta legislatura el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña, que significa el reconocimiento de Cataluña como nación, que significa la derogación de España como nación. Y eso es lo que están negociando. Cayetana, cuando vemos que va Zapatero, entonces tenemos que entender que esto ya no va de envites, que va de órdagos. Sí, bueno, Zapatero lleva tiempo desde el primer minuto, ¿no? Yendo y viniendo. Él es parte del plan también que ha engañado a Puigdemont y que le prometió que iba a haber una amnistía y que se le iban a asegurar y garantizar, y sin contar con que España es un Estado de Derecho y existe algo llamado un Tribunal Supremo y que existe algo llamado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que todavía se tiene que pronunciar, ¿no? Es decir, tampoco se fían del todo de Zapatero. Zapatero promete mucho, engaña mucho, pero en fin, las cosas de momento, lo cierto es que X años después Puigdemont sigue comiendo mejillones y patatas fritas en Bélgica, ¿no? Y en el exilio, con lo cual esto es menos fácil de lo que ellos creían y de lo que ellos hicieron creer, sobre todo a sus interlocutores. A mí hay una cosa, Cayetana, que me da pánico, lo digo literalmente. De las tres cosas que has mencionado me producen espasmos las tres, pero hay una que la veo muy cercana en el tiempo y me estoy refiriendo a la ley Bolaños, y que además, como saquen adelante esa barbaridad, nos podemos ver sumidos en un aspecto ya y una faceta dictatorial al 100%, porque serían capaces de parar los procesos que en estos momentos se están llevando a cabo, las causas judiciales por corrupción contra todo el entorno más cercano, más lejano y más intermedio de Pedro Sánchez. Esa ley Bolaños, efectivamente, como tú mencionabas, Cayetana, en estos momentos tiene el freno pisado levemente por parte de Junts, que efectivamente está exigiendo que le permitamos ser poco menos que independiente judicialmente. ¿Tú crees que pueden llegar a un acuerdo y que por lo tanto se desbloquea la ley Bolaños y nos vemos abocados a semejante aberración? Bueno, no lo tiene fácil en la medida que hay una sentencia estupenda del Tribunal Constitucional que Manuel Aragón además firmó en su día, que es la del Estatuto de Cataluña, que explícitamente quitaba toda la parte del Estatuto de Cataluña relacionada con la justicia, es decir, crear un poder judicial catalán propio, para que nos entendamos, ¿no? Entonces eso el Constitucional de Pumpido lo va a tener muy difícil para convertirlo, en ese proceso de mutación, convertirlo en legal, ¿no? Pero eso es de eso es lo que están hablando. Y el tema de inmigración también es muy importante. A Junts, ¿por qué le interesa tanto ahora? Porque Alianza Catalana le está comiendo el terreno a una velocidad de vértigo, pero no solamente por eso. Quieren poder competir con Alianza en eso, pero también son competencias en dos cuestiones esenciales vinculadas con la inmigración, que es determinar las fronteras de tu territorio, es decir, pasas a decidir quién entra y quién no en tu territorio, y quién es un ciudadano de ese territorio y quién no lo es, ¿no? No, está clarísimo. Tiene un valor simbólico importantísimo, y esto se va a empezar a debatir este martes en el Congreso. No, sí, por eso te decía que los tres flancos me producen espasmos. Ahí te reconozco abiertamente mi esperanza de que Pedro Sánchez salga ya de una vez de este gobierno, pasa por las causas judiciales. Si las consiguen parar, esto puede ser un desastre sideral, Cayetana. Que sí, pero hay que, digamos, ser realistas, contar la verdad de lo que está pasando, alarmar en el sentido de alertar a la ciudadanía y a su vez darle los instrumentos, como puedo decir, intelectuales, morales, jurídicos y políticos para ganar esta batalla, que la vamos a ganar, ¿no? Y Zapatero, yo, por ejemplo, que él estaría hondamente preocupado. En un lenguaje que él entenderá perfectamente, le diría tic-tac, el fin de la impunidad se acerca. Pues Cayetana. Ese eje en el que él ha ido trabajando de Caracas, Pekín, Waterloo, tres coordenadas, un mismo propósito, que es socavar la democracia contra España, contra Occidente, contra la libertad. Eso llega un momento en que cae el telón, y yo creo que el telón de Zapatero está a punto de caer. Dios te oiga, Cayetana, que un placer, de verdad. Un placer hablar con vosotros. Un abrazo. Pues nada, muchísimas gracias, Cayetana. Justo está interviniendo Pedro Sánchez. Vamos a ver si podemos conectar con él y le mostramos la rueda de prensa. Territorial de las naciones, a una nación como es Ucrania, que quiere libremente decidir sobre su futuro y pertenecer a la Unión Europea. Y esa coherencia también, en nuestro caso, la expresamos cuando hablamos de la crisis que se vive en Oriente Medio
y el sufrimiento que se está ahora mismo padeciendo por parte de la población gazatí. Quiero también reconocer que Alemania, a lo largo de todo este tiempo, ha apoyado afirmativamente resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas en las que se ha instado a Israel, al gobierno del primer ministro Netanyahu, a cesar la violencia, a permitir el acceso a la ayuda humanitaria y a caminar en un horizonte político de solución a esta crisis, por ejemplo, con la solución de los dos Vamos estados. a hacer una cosa, Sandra, si te parece, si dice algo más que la propaganda a la que estamos ya habituados, porque a mí esta historia de comparar el tema de Rusia con Ucrania ya de verdad, como decía mi abuela, me huele a puchero enfermo y para aguantar esto pues tampoco estamos. Si dice algo interesante o dice algo, o habla algo de tema de corrupción o habla de tal, efectivamente, le damos paso y si no, chico, prefiero escuchar a gente como Cayetana que escuchar a Pedro Sánchez, que por cierto además está manipulando otra vez. O sea, Alemania no ha hablado de genocidio y él sí. Y Alemania no ha marcado a ciclistas, y Alemania no ha alentado una revuelta violenta, y Alemania no ha dejado a la policía en inferioridad para que la paleen, para jalearse con los Bueno, pero precisamente por eso se ha cuidado muy mucho en lo que ha dicho, y si te das cuenta ha hecho un discurso muy breve de Israel, ahora ya está hablando de otros asuntos. Veremos a ver en el turno de preguntas si alguien hace hincapié en las diferencias precisamente que existen entre España y Alemania, o si le preguntan por corrupción o por otros asuntos. Que no deja de ser corrupción. ¿Qué os parece este asunto, el tema de Puigdemont? ¿Hasta dónde puede llegar? Yo, vaya por delante, comparto 100% lo que acaba de decir Cayetana. O sea, yo estoy convencido de que esto ya es un órdago. O sea, si no, seguiría yendo gente del perfil de Illa, en vez de Santos Cerdán iría Juanfran Serrano, pero yo estoy convencido de que si va Zapatero es porque ya va con el zurrón lleno. Y aquí van ya los regalos de Reyes. Es muy inquietante y muy preocupante. Se agradece el optimismo de Cayetana, pero la verdad es que yo cada vez tengo más dudas de cuando pues, Sánchez abandone el gobierno, si va a ser reversible desde el punto de vista de la unidad nacional en Cataluña. O sea, ¿qué va a quedar del Estado en Cataluña? Porque ya no queda prácticamente nada, y si se les entrega el control de las fronteras, como decía Cayetana, que es un valor simbólico enorme. Simbólico y no simbólico. Y la capacidad de decidir quién es ciudadano. Ellos ya llevan mucho tiempo, el separatismo, decidiendo quién es ciudadano de primera y de segunda, pero sin tener ese instrumento que te da el control de fronteras, que también es la expedición de DNIs o sea, ¿en qué va a quedar el Estado? La Liga de Fútbol y prácticamente luego, nada más. Y luego una cuestión de los tres flancos que ha mencionado, que uno es efectivamente el tema judicial, el tema de la ley Bolaños, es decir, esa ley que permite robarle a jueces independientes las instrucciones, Miguel Ángel, las instrucciones penales para dárselas a fiscales dependientes, bueno, claro. Y encima te incrusta a 2.000 jueces por la puerta de atrás con un tufo a politizados de 3 pares de narices y encima pasando por un centro de formación público dependiente del Ministerio de Justicia, es decir, de Félix Bolaños, que vamos, que se fíe el que quiera. O sea, yo no descartaría un filtrado, lo digo literalmente, de preguntas para que determinados perfiles consigan incrustarse en la capa judicial, lo siento mucho, pero no lo descartaría ni de broma. Si eso les ofrecen una cosa como que tengan una justicia independiente fuera de la española, yo estoy convencido, como decía Cayetana, de que sí que les desbloquean la ley Bolaños. Y claro, nosotros estábamos muy ufanos pensando que había una protección por parte de un organismo que era el Tribunal Constitucional, pero claro, resulta que ha llegado un tal Cándido Conde Pumpido y ya ha aceptado como constitucional, por ejemplo, la amnistía, y ha aceptado como constitucional la entrega de un falsísimo cupo catalán, de una hacienda catalana. Claro, entonces, aunque hay una sentencia del Tribunal Constitucional de la época del Estatut que dice que la justicia no se puede fraccionar, es que ahora el reinterprete sería nada más y nada menos que Cándido Conde Pumpido. Sí, así es, Carlos. Yo creo que lo más grave de todo es que la situación que atraviesa España nos ha hecho ya casi a normalizar estas situaciones. Es decir, que Pedro Sánchez haya convertido el Estado en un zoco donde esté constantemente, con tal de seguir en el poder, en la Moncloa, dando a sus socios todo lo que le piden, y que esto se haya normalizado, ¿no? Que estemos hablando de este tipo de reuniones con Puigdemont, con el sucesor de Santos Cerdán, con Zapatero, todo para entregar todo lo que quieren, y por supuesto con su correa de transmisión en el Tribunal Constitucional, que es Cándido Conde Pumpido, que como contábamos sigue obviamente fiel a su amo, a Pedro Sánchez, y ahora lo que toca es acelerar, ¿no?, esos recursos de Puigdemont para que quede amnistiadito para primavera, que es lo que le ha pedido Pedro Sánchez, ¿no? Hemos llegado a una situación en España insostenible, y lo grave es que ya casi se ha normalizado con tanto escándalo.
Bueno, les doy algunas noticias adicionales porque hemos enviado allí a José Luis Rodríguez Zapatero para que se hagan una idea del insulto que representa eso para todos los españoles. Mientras nosotros estamos enviándole a negociar cómo destroza España, la administración Trump, es decir, Estados Unidos, está barajando activar literalmente una cosa que se denomina allí la ley Global Magnitsky. Bueno, la ley Global Magnitsky incluye el congelamiento de fondos y la imposibilidad de uso de las tarjetas de crédito. Esto con respecto a Zapatero, y es la persona que hemos enviado allí. La embajada española en Washington, atención, está bloqueando desde hace semanas una demanda contra Zapatero por los pagos de Maduro. Estamos utilizando a nuestro servicio exterior, a nuestra diplomacia, que tendría que ser independiente, representa al Estado, no representa ni a Pedro Sánchez, ni a Zapatero, ni al PSOE, ni a Santos Cerdán, ni a Koldo García Izaguirre. No, representa al Estado y la estamos utilizando para bloquear e intentar negociar diplomáticamente el parar una demanda que se estaría en estos momentos fraguando contra Zapatero por los pagos de Maduro. Haznos un pequeño resumen, si te parece, Sandra, si ha dicho algo interesante Pedro Sánchez. De momento tengo que decirte que ha hecho una intervención inicial Pedro Sánchez diciendo que las relaciones bilaterales gozan de muy buena salud, que ambos quieren, con Alemania, que ambos quieren una Unión Europea más fuerte y más unida, y ahora mismo el que tiene la palabra es el canciller alemán, que pues lo que está diciendo es básicamente lo mismo y recordando además su infancia en Cullera. O sea que de momento no ha habido nada interesante. Apasionante. Veremos a ver si en el turno de preguntas empieza. Qué bien hemos hecho en darle paso a Cayetana y en hablar aquí. Pero solo hace. Muy rápido, que vamos a ir a publicidad. Solo hace 2 días, Merch visitó una sinagoga y se emocionó. Y hasta lloró. No veo yo a Sánchez. Esperemos que Sánchez no visite una sinagoga. Lo esperemos, O sea, porque como vaya no quiero ni saber lo que pasa. Bueno, vamos a publicidad y volvemos. Bueno, pues vamos a seguir pendientes de esa intervención de Pedro Sánchez en esa rueda de prensa con el canciller Friedrich Merz, es en Moncloa. No sé si ha contestado ya algo medianamente. Está justo ahora mismo empezando atractivo. Las preguntas. No estamos escuchando, no se oye porque no tienen micrófono o de momento no se ha oído qué preguntas están haciendo los periodistas, pero justo empieza ahora la rueda de prensa. Ahora, eso sí, antes de que empiecen las preguntas, el canciller alemán ya ha dejado claro que no coinciden en el tema de Israel. O sea, ha dicho justo que a nadie después de se le decir escapa. Pedro Sánchez que coincidían, Luego el lo ha arreglado, pero él ha dejado claro, dice, hay cosas que no compartimos. Nosotros compartimos la preocupación por la situación humanitaria en Gaza, por la ofensiva terrestre, pero nosotros no estamos de acuerdo en el reconocimiento del Estado palestino en estos momentos. Ese debe ser el último de los pasos en el camino hacia la solución de los 2 estados, y dice que esta divergencia de puntos de vista tiene que ver con la historia de Alemania, ¿no? Pero atención al mensaje que le acaba de dejar, porque dice que creen que es posible la crítica hacia el gobierno israelí, pero nunca utilizarlo para incitar al odio contra los judíos. Que le ha reado 2 zascas de muchísimo para suavizarlo, acto seguido ha dicho algo en lo que estamos de acuerdo los dos. Pero el mensaje ahí se lo ha dejado. Sí, pero que le ha dado en los 2 flancos directamente. Totalmente. O sea, uno, para el carro yo no coincido contigo. Bueno, de hecho, casi serían 3. Para el carro de nuevo yo no pido un Estado palestino, y para el carro de nuevo yo no hago incitación ni jaleo a determinados violentos para que vayan contra la policía y contra la población. Es que aquí el truco que utiliza Sánchez es decir que preocuparse o lamentar la situación terrible que están sufriendo los habitantes de Gaza te iguala. Evidentemente todo el mundo le preocupa lo que está sucediendo en Gaza. La diferencia es dónde pones la presión. Si pones la presión exclusivamente en Israel, estás actuando como Hamas y estás actuando como quiere la propaganda de Hamas. Alemania no pone solo la presión en Israel. Alemania critica algunas al gobierno de Netanyahu, pero también señala a Hamas. Y todos los estados democráticos tienen muy claro que el detonante de todo esto es la masacre más brutal y terrible que hemos visto en 80 años, que fue la que cometió Hamas el 7 de octubre de hace 2 años. También demuestra otra cuestión, la falta de respeto que le tienen ya el resto de mandatarios europeos. Lo digo porque cuando tú eres invitado a Moncloa, es decir, al país anfitrión, delante de él te citan una rueda de prensa conjunta entre el primer ministro de un país y el primer ministro del otro, en nuestro caso presidente, en su caso canciller, los cargos, los líderes suelen tener muchísimo cuidado de hacer este tipo de desplantes. Yo creo, Carlos, que el 5 minutos le ha dado 3. El problema es que ya se le ve el plumero a Pedro Sánchez. Totalmente. A nivel internacional saben los casos de corrupción que asolan a su familia, a su partido, y la gente ya le ve el plumero a Pedro Sánchez y dice, este se ha subido al carro de Gaza por oportunismo político
Islámico, le da igual Gaza, Cisjordania, Palestina, lo que sea. Es simplemente una válvula de escape para ir ganando tiempo. Bueno, vamos a ir con CalPlus, vamos a seguir pendientes de esto, Sandra, y luego vamos a ir a hablar, porque cuidado, porque con el tema de Israel, las secuelas del tema de lo de la vuelta, sigue habiendo mucha información y muchísima información muy delicada. La noticia que hoy publicaba Gema Peñalosa era, ¿verdad?, en El Mundo. Creo que sí. Pues nada, repito mi enhorabuena a Gema, describiendo todas las conexiones con nombres y apellidos de etarras, grupos proetarras, GFK, una de las coordinadoras más peligrosas en estos momentos, y dando todas las explicaciones de por qué ha mentido el gobierno, y evidentemente sí había unidades y sí había miembros totalmente ligados al entorno proetarra, y sí había gente de Hamás. Ella ha ido más por el tema de los proetarras, pero ha dado todo tipo de detalles. Luego se lo vamos a explicar, pero vamos con CalPlus. CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Estoy por mandarle un CalPlus a Pedro Sánchez, Sí, porque vete como le dé otro mandándoselo. zasca, el canciller Merz no sé muy bien qué va a quedar de él, ni la raspa. Bueno, vamos con Naya Pertusa. Naya, vamos con los miembros del Club Libertad Digital, esos socios maravillosos que nos apoyan y nos permiten seguir luchando contra lo que está pasando aquí en España. Naya. Buenas noches, Carlos. Nos vamos hasta Sevilla. Allí vive un socio que lleva en la familia del Club de Socios más de 5 años. Le felicitamos porque cumple 56 hoy a don Francisco Jesús Delgado Cortés. Muchas felicidades, que le llegue el agradecimiento de todo el equipo de Libertad Digital y Es Radio por su ayuda, Francisco. Muchísimas gracias. Y me despido recordando el correo y el teléfono del club, club@libertaddigital.com, el teléfono 91409 4002. Bueno, pues Sandra, vamos con esa información, luego les vamos a explicar, les leo el titular de esa noticia del diario El Mundo. 3 identificados en el boicot a la vuelta fueron detenidos en Francia por integración en ETA. Señor Marlaska, ¿lo ha escuchado bien el titular? 3 identificados en el boicot, hay más, la información aporta datos de 9 adicionales, pero 3 en concreto fueron detenidos en Francia por integración en la banda asesina y terrorista ETA. ¿Les suena lo suficientemente importante como para considerar que había ramificaciones proetarras en esa barbaridad que jalearon todos ustedes y que acabó reventando la vuelta, poniendo en peligro a los ciclistas, a las familias, poniendo en peligro a infinidad de personas y lanzando una ola antisemita? ¿Le parece lo suficientemente representativo o nos va a lanzar otro bulo? Bueno, vamos con toda la historia de otra noticia. Antes de explicarles eso, García Ortiz ha autorizado, es decir, ha nombrado, ha designado a Dolores Delgado a investigar los crímenes en Gaza y apunta a genocidio. O sea, es la última fechoría de un Álvaro García Ortiz que evidentemente se sigue demostrando que no debería haber continuado en la Fiscalía General del Estado, como solicitó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. El Tribunal Supremo dijo que no, que tenía que seguir, y va de atrocidad en atrocidad. Y la última es darle, Sandra, vamos a explicar las conexiones que tiene Dolores Delgado, la investigación sobre la dictadura de Hamás en Gaza para vestirlos de buenos, se la ha dado a Dolores Delgado, persona cuya pareja es Baltasar Garzón, que efectivamente tiene mucha experiencia en dictadores. Hombre, sí. Y tanto, no deja de ser curioso que sea precisamente Dolores Delgado la que vaya a dirigir esa investigación contra Israel por presunto genocidio y crímenes de lesa humanidad cuando se trata de la mujer de Baltasar Garzón, un ex juez que cobra y ha cobrado de las peores dictaduras. Para empezar, de Venezuela, se dedica a defender al chavismo y según la documentación aportada, lo recordaréis, por el ex jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, por el Pollo Carvajal, llegó a cobrar nada menos que 9 millones de euros de la petrolera PDVSA. Además, ha sido asesor de los dictadores comunistas de Puebla para desmontar a los medios que estos consideran cómplices de lo que la izquierda denomina lawfare. Fue contratado por Gustavo Petro también como asesor para luchar contra la corrupción en Colombia y ha trabajado en Argentina como miembro de la Comisión de Derechos Humanos y presidente del Centro Internacional de la Promoción de los Derechos Humanos. Pero al margen de lo que sabemos de su marido, de Baltasar Garzón, la figura de Dolores Delgado es ya de por sí polémica por muchas razones. Para empezar, porque siendo ministra de Justicia de Pedro Sánchez, descubrimos esos famosos audios de Villarejo en los que este le confesaba que había creado una red de prostitución para sacar información a políticos, y ella lo celebró con aquella famosa frase que todos ustedes recordarán: éxito garantizado. Todo el mundo montar una agencia de modelo. Ya está. ¿Qué gilipollez? No, pero te quiero decir que gente dura, correosa. O sea, era la información vaginal que yo decía. Información vaginal, éxito garantizado. Pero mucho más delicadas fueron las conversaciones en las que la entonces ministra de Justicia confesaba que durante un viaje a Colombia había visto a jueces y fiscales con menores de edad.
¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General, 17 años, menores de edad? Tenía la obligación de perseguir el delito y no lo hizo, guardó silencio. ¿Aquello le supuso algún problema para seguir escalando? Ninguno. A comienzos de 2020 pasó directamente de ser ministra de Justicia a ser fiscal general del Estado. Un salto escandaloso, sí, pero coherente si tenemos en cuenta que apenas 2 meses antes Pedro Sánchez ya había dicho esto. ¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno, pues ya está. Pues eso. Y ese espíritu es precisamente el que está detrás de esta nueva maniobra del Gobierno, porque es la Fiscalía la que mueve ficha para investigar a Israel por genocidio y crímenes de lesa humanidad, pero está claro quién mueve los hilos. Tanto es así que hoy le preguntaban a la ministra Elma Said por este movimiento de la Fiscalía y ella respondía tal que así. Es una prueba más que el Gobierno está haciendo lo correcto. El Gobierno está haciendo lo correcto, porque no es la Fiscalía, es el Gobierno el que toma las decisiones. Oye, por una vez ha dicho una verdad. Sí, no la critiquéis por eso. Claro, por una vez dice la verdad. Miguel Ángel. Es histórico, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Miguel Ángel, ¿te parece la persona, es pregunta retórica, más independiente para juzgar lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza? Bueno, cuando salió la noticia yo he contactado con varios jueces y fiscales y les preguntaba qué os parece, ¿no?, esta última ideica de la Fiscalía de Álvaro García Ortiz. Y bueno, lo primero me decían, esto es un paripé, esto es simplemente para continuar el relato que está haciendo ahora Pedro Sánchez con el tema de Gaza, para que siga hablándose del tema, para que siga habiendo titulares en los medios de comunicación y, por supuesto, hablar de Dolores Delgado como la investigadora junto al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. En fin, no son las personas más adecuadas, por no decir otra cosa, para investigar este tema. Y claro, vamos a ver a Dolores Delgado aterrizando en paracaídas en la franja de Gaza. ¿Cómo va a investigar? ¿Se va a poner a mandar recortes de prensa desde España? O sea, ¿qué van a investigar? No van a investigar nada. Es una tomadura de pelo, es un paripé. No van a hacer absolutamente nada porque, entre otras cosas, no tienen competencia para investigar esto. Bueno, van a hacer una cosa, que es crearle una coartada a Pedro Sánchez para que siga destrozándonos las relaciones con Israel. Sí, entre otras cosas. Bueno, eso ya están bastante destrozadas, pero es una payasada. ¿Qué jurisdicción ampara esta investigación? Si todavía está el Tribunal de la Haya dirimiendo si se puede hablar de genocidio o no, que vamos, yo tengo clarísimo que no existe un genocidio, porque un genocidio es la voluntad de exterminar a un pueblo. En Israel el 20% de la población es palestina. Si quisiesen exterminar a los palestinos, empezarían por sus propios ciudadanos, que lo tienen, y no solo no los exterminan, sino que tienen muchos más derechos y viven con más libertad que cualquier otro palestino en otro lugar del mundo, los palestinos que viven en Israel. Pero además, claro, es que se inspirará en su marido. Recordaréis el ridículo mundial que hizo cuando quiso también investigar a Pinochet sin tampoco tener jurisdicción, también inventándose un genocidio donde no lo había. Garzón, que utilizó eso después de todas las chapuzas de la operación Nécora, que quedaron todos los narcos fuera y tal. En todo caso, si realmente tuviese jurisdicción y competencias, yo, si soy Netanyahu y quiero que me investigue alguien, diría sí, la pareja esta, por lo incompetentes que son, porque aunque se estuviese cometiendo el mayor genocidio posible, dada la incompetencia de esta mujer, Israel puede estar tranquilo. Ahora, a mí me resulta insultante lo que está ocurriendo. Lo digo básicamente porque es que, o sea, te das cuenta de que a cada paso la intoxicación y la utilización de las instituciones es más evidente, más tosca, pero más obscena, y les da olímpicamente lo mismo. O sea, vamos a ver a Dolores Delgado elaborar este informe, que, por cierto, yo siempre he tenido dudas muy severas si aquella frase famosa de lo de información vaginal, éxito garantizado, no se refería a lo que todos estamos pensando. Y era a la información vaginal que se grababa en los prostíbulos y saunas de la familia de Begoña Gómez. Y al éxito garantizado, yo siempre he tenido la leve sospecha, lo de leve va un poco así, pero de que efectivamente se podían estar refiriendo a otro informe que de hecho publicaste tú, Miguel Ángel Pérez, de Villarejo, donde decía que había sospechas de que Pedro Sánchez hubiese podido utilizar esa información vaginal para un éxito garantizado, que era su ascenso en el partido. Claro, ver que Dolores Delgado
la persona que tenía esa información es la que va a realizar la investigación sobre si hay genocidio o no hay genocidio, si hay matanza o no hay matanza. Es que de verdad que es que produce ya vergüenza ajena, ¿eh? Y hay que recordar, Carlos, que es que sus nombramientos como fiscal de sala militar del Supremo y también como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos fueron anuladas por el Supremo. Y una está pendiente de recurso en el Tribunal Constitucional, el otro no, pero ahí sigue Dolores Delgado ejerciendo y dándole pábulo al gobierno de Pedro Sánchez, que es al fin y al cabo el objetivo de esto. Claro, su único cometido es ese. Sandra, ¿ha dicho algo nuevo Pedro Sánchez en las preguntas? ¿Ha habido algo interesante? Bueno, en lo que he podido escuchar ahora, mientras estabais aquí comentando, lo que ha vuelto a decir el canciller alemán es que ellos comparten la crítica con respecto al procedimiento utilizado por el gobierno israelí, siguen hablando de este asunto de Israel, pero lo que no comparten es la descripción de genocidio. Y ha dicho una frase que también yo creo que es importante decirla frente a Sánchez: esta guerra cesará cuando jamás libere a los rehenes. Eso es lo que comentaba yo antes. Sí, sí. O sea, que le ha reado el cuarto. Claro, la presión... Muy diplomático, pero le va soltando. Vamos a escuchar, porque quiero darle paso ya a esa información, a comentar esa información que publicaba el diario El Mundo, identificando con precisión los proetarras, que ni siquiera son proetarras, son etarras, que efectivamente hicieron acto, yo ni siquiera diría acto de presencia en la Vuelta Ciclista a España, sino acto de organización. Porque cuando tú lanzas una manifestación violenta, siempre hay unos organizadores. Y cuando tú ves miembros de organizaciones juveniles muy cercanas a Hamás, evidentemente no están ahí de turismo, están organizando la revuelta y el ataque. Y cuando ves gente especializada en esto, como etarras, evidentemente no están de paseo. No han venido a comprarse una camiseta del Real Madrid, no. Evidentemente han venido a organizar los ataques, porque es gente que sí que sabe cómo atacar a la policía, es gente que sabe identificar los puntos débiles, especialmente cuando el delegado del gobierno no permite que la policía se proteja ni tan siquiera con las corazas de Kevlar, y cuando les pone una porquería de vallas que está pensada para dirigir a la gente en un museo, no para intentar evitar una carga violenta de unos animales que de hecho utilizaban esas vallas para agredir a los propios policías, que hay que recordar, 22 policías heridos, que también devaluó la gravedad de todo eso, también restó importancia el ministro Fernando Grande Marlaska. Pero vamos a escuchar lo que decía y ahora les damos todos los datos. Se detectó a condenados por kale borroka el domingo en la Vuelta, ministro. Pues ya sabéis que no hay ninguno. Ya sabéis que no hay ninguno. Venga, pues vamos con esa información porque, como diría Fernando Simón, entre 0 y ninguno, pues no. Había 9, ¿vale? Vamos con la identificación. 3 de las 9 personas, noticia aportada por El Mundo, condenadas por pertenecer a ETA y a la kale borroka. Estaban identificadas en Callao, dentro de las protestas de Madrid, que consiguieron parar, frustrar, destrozar la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, pues 3 de ellas, atención, porque fueron detenidas en Francia directamente por integración en la banda terrorista. En concreto, los arrestos se produjeron en los años 97, 2002 y 2004. Los cargos y la condena: colaboración activa con la organización terrorista ETA. Bien, más datos por si había algún tipo de duda. La persona arrestada en el 97 fue sentenciada por su colaboración directa, esa fue la sentencia directamente, en 3 atentados que dejaron 2 muertos. Es decir, no solamente era etarra, sino que era etarra con crímenes, con delitos de sangre. Bien, las mismas fuentes han especificado todos estos datos y han aclarado que los otros 2 detenidos en territorio francés a principios de los 2000 también eran colaboradores activos de ETA, literalmente. Los datos que suministraban sobre objetivos eran tremendamente valiosos y después, sobre esa información, se cometían los delitos. Los 3 estaban fuertemente vinculados a la banda terrorista, así como a las organizaciones juveniles en la década de los 90. Las 6 personas restantes, atención, han sido identificados también por la policía. Era cierto el dato, era falso lo que decía Marlaska, era falso lo que decía Bolaños, era falso lo que decía Sánchez, etcétera, etcétera. Bien, están ligados a delitos de especial gravedad, según la consideración de la policía. Y además están ligados, vía colaboración, a desórdenes públicos por medio de la GAZTE Coordinadora Socialista, GKS, organización política que nació como una escisión de la izquierda abertzale en 2019 y que en estos momentos además tiene una vinculación brutal con Sortu. Vamos, que 3 directamente eran etarras, ni tan siquiera proetarras, y otras 6 personas, hasta sumar 9, estaban en la GAZTE Coordinadora Socialista, es decir, eran clarísimamente proetarras. ¿Creéis que va a salir Fernando Grande Marlaska a pedir perdón por el pedazo de bulo o da igual? Aquí la cuestión es que el gobierno ha conseguido que la mentira salga gratis. Antes, hace unos años en España, la mentira tenía responsabilidades políticas. Desde que llegó Pedro Sánchez, un mentiroso compulsivo que cada día miente, dice una cosa y la contraria y le da
da igual, en esa famosa entrevista que dijo, no, yo no miento, yo cambio de opinión, ¿no? Marlaska miente, pero es que no pasa nada. O sea, no pasa nada que niegue información, que la izquierda mediática y política se apoye en que el Ministerio del Interior lo ha desmentido. Pero vamos a ver, ¿qué valor tiene el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska? No, pero es que además lo dicen de una manera que dentro de poco van a decir palabra de Dios. Efectivamente. O sea, ¿pero qué me están ustedes contando? Un argumento de autoridad del Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska, uno de los peores ministros de Interior de la historia, si no ha sido el peor, que tendría que haber dimitido hace años y que sigue ahí agarrado como su amo Pedro Sánchez a la silla, y que eso sea un argumento de autoridad. Es que lo ha desmentido Interior, perdón, estamos hablando del Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska en el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué valor tiene su palabra? Yo me creo 1000 veces más a los compañeros del diario El Mundo, un medio de comunicación que es crítico con el gobierno, y obviamente yo me agarro a los compañeros del Mundo y no al argumento de autoridad del Ministerio del Interior. Por cierto, los datos aportados por el diario El Mundo además llevan la documentación y demuestran que las 9 personas identificadas han cumplido condenas de prisión por los hechos citados. Encima que lo desmiente con esa frivolidad habitual en Marlaska, entre risas, medio... No hay ninguno. Jajaja, jijiji, que empieza a ser muy habitual en el ministro, que se comporta así ante la prensa, se niega a dar explicaciones con un tono absolutamente impresentable, y en cuanto a los datos confirman lo que vimos. Si es que la Vuelta se estaba disputando con normalidad, es cierto, yo seguí varias etapas por simple afición al ciclismo, no antes de que empezara todo el lío. Había banderas palestinas en las etapas que se celebraban en Cataluña y demás, pero no había ninguna violencia. Fue al llegar al País Vasco cuando empezó la violencia. ¿Y quién fue el primero en salir a sacar pecho y a presumir y a decir, que somos nosotros? Otegi. ¿Qué es Otegi? Sortu. ¿Qué es Sortu? ETA. Es que los datos lo confirman, pero ellos mismos se lo dijeron, se estaban presumiendo. Hemos sido nosotros. Bueno, si estaba totalmente identificado una persona con 2 condenas por pertenencia a ETA, Ivonne Meñica. Lo que pasa es que estamos en una situación, como decía Miguel Ángel ya, que es que nos... Pero lo que no es admisible es que un ministro responda así. No hay ninguno. ¿Pero esto qué es? Me falta decir, ¿no se acuerdan de lo de los casos COVID? No había ninguno. Ahora hay más de 100.000 muertos. ¡Qué risa! Un tipo que pide mesa en un restaurante para que quede enfrente de su retrato. Poder observarse así. Por cierto, está saliendo una información en estos momentos en El Español, se la leo literalmente. Koldo visitó a Delcy en Caracas, a Delcy Rodríguez, para comunicarle que Aldama ya no era el interlocutor para los pagos del chavismo a dirigentes del PSOE a través de PDVSA. Voy a repetir la noticia. Claro, es que la segunda parte es la importante. Sí, bueno, aquí son todas, porque claro, Koldo, es decir, esa persona que Santos Cerdán tenía como hombre para todos y que se lo incrustó a Ábalos para tenerlo bien controlado, ¿vale? Koldo García Izaguirre se marcha a ver a la narcodictadora que le recibe, por tanto va obviamente con el aval del gobierno. Si no, Delcy Rodríguez no te abre las puertas de Caracas, de presidencia de Nicolás Maduro, ni de broma, tienes que ir con el aval de un gobierno. Koldo visita a Delcy en Caracas para decirle ya que no pasen los pagos a través de Aldama, ¿vale? Ya no es el interlocutor. A partir de ahora, los pagos del chavismo a dirigentes del PSOE, los que estáis haciendo a través de PDVSA, pasan directamente por nosotros. En resumidas cuentas, que ahí evidentemente pasó algo, que acabaron medio a tortas, lógicamente, con Aldama, que esto lo ha explicado el propio Aldama, que dijo que en un determinado momento dijo, hasta aquí hemos llegado. Porque le pedían cada vez más dinero. Me pedís cada vez más y cada vez más gente. Y a partir de un determinado momento, que fue cuando el querido Pedro Sánchez decidió que apartaba, dice él, a José Luis Ábalos, el que tomó las riendas directamente fue Koldo García Izaguirre y se fue directamente a Venezuela a decir, ahora pagamos o pagáis vosotros y pasan directamente por nosotros. La reunión es el 7 de octubre de 2021 en un edificio oficial del gobierno venezolano, lo digo por lo que decíamos de que obviamente tienes que ir con el aval del gobierno, y 10 días antes de ese congreso en el que se ratifica a Cerdán como nuevo secretario de organización, o sea que la fecha Cerdán, es importante. Que era el jefe directo de Koldo. Eso es. Y hay que decir que, por lo que he estado leyendo en la noticia del Español, lo que sí dicen es que a Delcy no le pareció bien que apartaran a Aldama. Ella no quería que le apartaran. A ver, Delcy Rodríguez tenía muy buena relación con Aldama. Lo sé, por eso lo digo. Muy buena relación. Muy estrecha, ¿no? Muy buena relación, tenía muy buena relación. Antes de que vayamos a publicidad, que vamos a ir precisamente con todos los temas de corrupción, pero esto lógicamente refuerza todo lo que estábamos diciendo, sí quiero recordar que ACOM es un grupo, ayer escucharían todos el relato de Ángel Mas, una persona que por llevar una bandera de Israel junto con la bandera de España, él
es español, se vieron rodeados de bestias que pretendían lincharlos. La policía los tuvo que sacar, pero en vez de ir a por los malos, resulta que sacó a los buenos, que por cierto, sé perfectamente que la policía lo hacía por las órdenes de la delegación del gobierno. Pero, señor delegado del gobierno, no se restringen los derechos de los inocentes, se restringen los derechos de los culpables. Eso es una actuación judicial y eso es una actuación penal. El resto es una tomadura de pelo. Bueno, pues Ángel Mas es el presidente de ACOM, Rosa de ACOM también ha intervenido con nosotros varias veces, pues acaban de ganar 2 batallas judiciales muy importantes, una en la Universidad de Granada y otra en la de Valencia. ¿Por qué? Porque efectivamente se está haciendo marcado de judíos en España. Y como se estaba bloqueando y boicoteando a determinada gente, ellos han llevado estas acciones y las han ganado. Y han demostrado que no se puede boicotear a gente, lo digo por esas peticiones en la Vuelta Ciclista, ¿verdad? Que un tal Kiko García, director técnico de la Vuelta, dijo, para que los demás estemos seguros, lo mejor es que expulsemos a los judíos de la Vuelta. Pues señor Kiko García, como yo le dije en aquel editorial, eso es una aberración, una barbaridad y es un insulto. Un matiz. Lo mejor es que se vayan, porque si los expulsan nos cuesta dinero, bueno, que es todavía más miserable. Y añadía, por la seguridad de los demás. Sí, sí. O sea, que la seguridad de los judíos le importaba. Los podían haber expulsado, lo que pasa es que eso tenía consecuencias para la Vuelta. No, totalmente. Bueno, pues ACOM ha ganado esas 2 batallas. Vamos a publicidad y volvemos con corrupción. Y me tenías que dar un consejo, ¿verdad, Sandra? Un consejo, porque tenemos que hablar de Cibislen, que es una empresa de inversión inmobiliaria que ofrece garantías en sus proyectos. Las rentabilidades van del 10 al 13% anual y además se puede invertir desde 250 euros. Toda la información la pueden encontrar en cibislen.com. Y, presidente, ¿cómo ha ido la reunión de Zapatero con Puigdemont? ¿Hay alguna posibilidad de que Junts apoye los presupuestos y la senda de déficit? Tengo que decirle la verdad, como siempre, no tengo información. Por tanto, no he estado toda la tarde liado. Cuando tenga información, la sabrán ustedes seguro antes que yo. Pero yo estoy bien, Yo estoy bien, todos tranquilos, que estoy bien. O sea, le voy a decir la verdad como siempre. Vuelve a mentir. O sea, eso sí que es una pedazo de noticia. O sea, si dice una verdad, es una noticia sideral. Y luego nos dice que no tiene información. O sea, según el Zapatero ha ido allí y no sabe a qué. O sea, sí, si el propio según gobierno Sánchez lo mismo está jugando al mus. Trasladando hoy a los periodistas que confían en tener presupuestos gracias a Zapatero, su gobierno. ¿Cómo no va a tener información? Ángel Víctor Torres, diciendo, no, si estamos todos coordinados. Todos estamos perfectamente coordinados. Ya nos ha dicho María Jesús Montero que no pasa nada porque se va a hablar de presupuestos. Pero por lo visto Pedro Sánchez, le voy a decir una verdad, yo estoy bien y si quieren ayuda, pues la piden. Le ha faltado decir. Dios bendito. Bueno, esto de momento con respecto a esa reunión en la que hemos enviado a lo más florido de cada casa a verse con Puigdemont. Allí han ido Zapatero, con todo el historial que les contábamos, y Juanfran Serrano, alias el tercero de a bordo de la cloaca. El primero era Santos Cerdán, la segunda la Ley de 10 y el tercero era Juanfran Serrano, que allí estaba con Jon Antolín, además el responsable de comunicación. O sea, por si había poca presencia socialista, decidieron que estaba Santos Cerdán, 1, con el número 2, esto parece la alineación. Sí, la alineación. Con el número 2, este señor, Juanfran Serrano, que es la mano derecha de Santos Cerdán, que le ha acompañado absolutamente en todo durante los años de la trama. Con lo cual, oye, el que se quiera creer que este señor no tenía conocimiento de lo que pasaba con las obras públicas, pues que se lo crea. Y el tercero, el director de comunicación. Y Carlos, no olvidar que Juanfran Serrano es actualmente el presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que sustituyó en este cargo a Santos Cerdán. Y en el Tribunal de Cuentas, con la Pumpida, es decir, con Enriqueta Chicano, se dedican a tapar las financiaciones irregulares del Partido Socialista, el crowdfunding de Pedro Sánchez y, por supuesto, a diluir todas las responsabilidades económicas derivadas del golpe del 1. Bueno, pues vamos ya con tema de corrupción. Les habíamos citado esa noticia, la tienen en estos momentos en el diario El Español, muy importante. Es decir, no solamente es que Koldo, una vez que se apartó por parte de Pedro Sánchez por un motivo obvio, se apartó a José Luis Ábalos y era que se estaban dando cuenta de que le iban a pillar. ¿Y por qué le iban a pillar? Pues porque esa forma de irse de prostitutas, de enchufarlas por todos los lados, de juerga para arriba, de juerga para abajo, estaba dejando tal rastro que evidentemente la prensa, fiscales, Guardia Civil, iban a empezar a darse cuenta y a seguirle la pista. Por eso intervino Begoña Gómez, porque el que se quiera creer que Begoña Gómez se había escandalizado por el tema de las prostitutas, que le mire el currículum familiar, por amor de Dios, que ahora va a resultar que Begoña Gómez llamó y dijo, oh, en serio, hay una persona que se va de prostitutas, espere que hablo con Xavi. O sea, yo es que son, de verdad, nos cuentan unas mentiras que son surrealistas. Bueno, pues vuelve a leernos ese titular, Sandra. Sí, el titular es: Koldo visitó a Delcy para comunicarle que Aldama ya no era interlocutor
mediador para los pagos del chavismo a líderes del PSOE a través de PDVSA. La UCO haya nuevos mensajes sobre la cita en Caracas del ex asesor de Ábalos con la número 2 de Maduro, en los que se habla de entregas de dinero. En una de las conversaciones se detalla que los pagos se hacían mediante negocios ligados a la petrolera venezolana, PDVSA. Qué curioso. ¿Y qué noticia publicaste tú, Miguel Ángel Pérez, de 250 millones en derechos de extracción de petróleo de PDVSA, que su única finalidad era el pago del Partido Socialista, es decir, financiación ilegal, y además el del resto de partidos socialistas de la Internacional? Pues así es, Carlos. Cupos de petróleo por valor de 250 millones de dólares que obtuvo Aldama en ese sobre y que hubieran servido pues a través de la intermediación de Zapatero para canalizar esos fondos del régimen de Maduro y financiar la Internacional Socialista. Cuando hablamos que la Fiscalía Anticorrupción va por Zapatero, va en serio a por Zapatero. O sea, esto no lo hemos publicado como hacen otros medios para buscar el titular escandaloso y los clics. No, va en serio. Es una línea de investigación que se la están tomando muy en serio. ¿Por qué? Porque obviamente si estamos hablando de la financiación ilegal del Partido Socialista, sale, inevitablemente Venezuela. O sea, es que una cosa está ligada a la otra y solo así se entiende cómo todo gira en torno de Venezuela, de Elsi, Aldama, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, o sea, todo gira en torno al mismo círculo. Ahora, Miguel Ángel, una cuestión, claro, porque con lo que acabas de mencionar me he dado cuenta de un detalle. Efectivamente, los cupos de petróleo, es decir, la financiación de 250 millones de dólares con destino al PSOE y el resto de partidos socialistas de la Internacional, fue la que se tramitó a través de Víctor Aldama. Si esta es la nueva, la de Koldo, significa que tiene que haber pagos posteriores. Traducido, que la suma total no serían los 250 millones. Tiene que ser superior. Y si mandas a Koldo y te reciben en el Palacio Presidencial o te recibe la mano derecha de Nicolás Maduro, que evidentemente tienes que ir en nombre del gobierno, es porque no estamos hablando de que el pago adicional fue de $300.000. No. Tenemos que estar hablando de un pago muy importante. 250 millones de dólares o incluso una cifra superior da para financiar la presidencia de la Internacional Socialista de Pedro Sánchez y para mucho más. Y da para quiero decir que ahí también hay que mirar patrimonios personales. Esto tiene que ver, Miguel Ángel, con el hecho, hemos conocido hoy el auto del magistrado Puente, donde se confirma que Santos Cerdán se queda en Soto del Real, que es donde tiene que estar, y se confirma y se dice que hay indicios notorios de comportamientos muy graves, que las evidencias son plausibles y son muy importantes. Lo digo porque unos de los audios que se interceptaron, es verdad que ahí no intervenía Santos Cerdán, pero estaban en los mismos expedientes, en las mismas investigaciones e informes de la UCO, narran una conversación entre Ábalos y Koldo donde se están repartiendo dinero, pero dinero por montantes de $500.000 para Ábalos al mes procedente del petróleo de PDVSA, es decir, de Venezuela. ¿Esto tiene que ver también con la decisión de que Santos Cerdán se queda adentro? Bueno, hemos conocido también, Carlos, a lo largo de la tarde que la unidad criminalística de la Guardia Civil ha podido acreditar que los famosos audios de Koldo sobre ese reparto de mordidas entre Ábalos y Santos Cerdán no han sido adulterados, que era una de las cuestiones que precisamente alegaba la defensa de Santos Cerdán, diciendo que estaban manipulados, que estos audios poco más que se los habían inventado, que habían puesto voces, ¿no? Como decía Ábalos, que es que no se reconocía. Hombre, pues todos te hemos reconocido, ¿no? Entonces, han tenido hoy una muy mala jornada, porque por un lado se ha avalado la autenticidad de estos audios y por otro lado el auto del magistrado Leopoldo Puente, que además también lo deja muy claro. Dice que no cuadran las declaraciones de la agencia tributaria de Santos Cerdán con ciertos ingresos bancarios. Y ahí lo ha dejado caer. Y que eso se está analizando con mucho detalle y que, claro, que no se puede soltar a Santos Cerdán porque puede seguir destruyendo pruebas, etcétera. Ahí lo está dejando caer Leopoldo Puente. ¿Puede ser eso un hilo del que tirar de la presunta financiación ilegal? Pues eso hay que esperar al resultado, pero desde luego lo puede ser. Es que la estrategia de defensa que está siguiendo el abogado de Santos Cerdán, bueno, es diabólica, vamos. Y yo me pregunto, ¿quién está pagando esa defensa? Porque los abogados a quien obedecen es a quien les pagan, aunque formalmente estén defendiendo a otro. Sabemos que la primera visita que recibió Cerdán en la cárcel era el abogado de la cloaca.
que ahora es abogado suyo también. El interés de la cloaca del PSOE probablemente ahora no sea salvar a Cerdán, sino salvar a los que quedan. Esa defensa es muy delatora, porque efectivamente él comenzó con una persona que desde mi punto de vista tiene un marcadísimo sesgo de activista político, que es Benet Salellas, pero oye, es la defensa que decidió adoptar y que decidiría, me imagino, que pagar Santos Cerdán. Y según entra en prisión provisional, aparece Jacobo Teijelo, el abogado de la cloaca, y dice, no, es que ahora mi equipo jurídico son 2. Al tercer día aparece Marta Castro Varela, que es una persona del despacho de Jacobo Teijelo, y dices, pues ya no sé si son 3. Pero vamos, la cuestión es que ahí no deja de sumarse gente, parecía aquello el microbús judicial, pero lo cierto es que quien tomó el control, porque Marta Castro Varela es del despacho de Jacobo Teijelo, el que tomó el control de la defensa de Santos Cerdán, evidentemente era el esquema ligado a la cloaca. Con lo cual, quien está comandando en estos momentos la defensa es la cloaca. Ellos sabrán lo que están haciendo, pero clarísimamente el magistrado Puentes se está cansando de esta historia. Hombre. Les ha pegado una bronca de 3 pares de narices, de vayan a acusar de boicot y vayan a acusar de complot y de confabulación a su tía de la del pueblo, le falta decir. Es que yo creo que no es muy buena estrategia precisamente ponerte a insultar a las personas de las cuales depende que tú salgas de la prisión, ¿no? Es un disparate. Yo no soy jurista, pero si me encuentro en una situación así, veo que mi abogado hace eso, digo, ¿pero qué haces? ¿Estás zumbado o qué? O sea, está saliendo información ya sobre la reunión, ¿verdad? Sobre la reunión entre Zapatero y Puigdemont, leemos ahora mismo en Voz Populi, Zapatero fracasa con Puigdemont, otra reunión estéril que agrava el pesimismo entre Junts y el Partido Socialista. Las fuentes, hay que decir que son fuentes de Junts, dicen que esa reunión pues que ha terminado como empezó, sin avances y con un pozo de frustración. Y según Voz Populi, ni los presupuestos generales del Estado, ni la Delegación de Inmigración a Cataluña, ni la Ley de Bolaños, ni la oficialidad de catalán en Europa han tenido recorrido en un encuentro que, según esas fuentes de Junts, dicen que confirma que el canal de interlocución con el Partido Socialista atraviesa un punto muerto. Y dicen una frase sobre Zapatero que, bueno, pues no sé en qué lugar le deja, pero dice, siempre está en lo abstracto, en el diálogo, en los grandes marcos, pero a la hora de la verdad no baja al detalle. En cualquier caso, estos son las fuentes de Junts, yo no quiero poner, interesadas. Como comentaba yo antes, otras fuentes del gobierno trasladaban un mensaje completamente opuesto. Yo no quiero poner en duda la información de nadie, pero yo no acabo de creerme esto. Puede ser, ya sabemos cómo son las fuentes en general y cómo son las de Junts en particular, y cómo manipulan, que utilizan esto. La filtración interesada. Para presionar más. Vamos a ver, no me creo que vaya Zapatero sin nada en los bolsillos, no me lo creo. No me creo que no sean capaces de traicionar a España, lo han demostrado 1.500 millones de veces. No me creo que vaya a ser infructuosa del todo. Otra cuestión es que el objetivo máximo de Pedro Sánchez, que era regálame los presupuestos, regálamelo todo, yo te voy a ir dando, no haya habido peros por parte de Junts porque le hayan dicho, oye, mira, como la amnistía no nos la habéis conseguido fraguar a la medida de Puigdemont, porque sigue el tema de malversación, a partir de ahora queremos garantías. Y garantías serias de que nos vais a dar la consulta o el referéndum separatista, y garantías serias de que nos regaláis y de que el Tribunal Constitucional nos avala la justicia catalana y seguimos destrozando España. Que le hayan pedido garantías, me lo creo. Que haya sido infructuosa del todo, yo, es mi opinión personal, particularmente no me lo creo. Pero vamos con un asunto, Ignacio Escudero, que, vamos a ver, puede parecer muy folclórico. El Ferrari de Aldama se subasta 25.000 euros, vaya chollo. Bueno, vale. Es el Ferrari Portofino, es un vehículo que debe tener una valoración, ahora nos das los detalles, de en torno a unos 300.000 euros, 300 y pico mil. No es el Ferrari más caro, pero era un Ferrari que tenía Víctor de Aldama. Pero la intrahistoria de esto, cuidado, porque es muy grave. Porque la decisión final de que tenía que ser embargado sin una sentencia condenatoria, cosa que es ya muy extraña, la ha tomado una oficina de recuperación de recursos. ¿Que de quién depende? Anda, del Ministerio de Justicia. Anda, de un tal Félix Bolaños. Vale, traducido, que le han quitado un bien a Víctor de Aldama, que tiene que pagarse su defensa jurídica, que consiste en colaborar con la justicia y colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, y le han quitado un bien, lo van a subastar por 3 pesetas, con lo cual le están quitando recursos que podrían ir a pagar la defensa jurídica. O sea, cuidado, porque esto tiene un trasfondo mucho más allá de lo folclórico del Ferrari. Pero vamos con la historia, Ignacio.
Sí, la decisión ha generado polémica porque se ha tomado, como decía, sin que haya sentencia firme y por el irrisorio precio de salida de alguno de los vehículos de Víctor de Aldama. Todo sumado a que la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 viene motivada por un escrito de una Secretaría General dependiente del Ministerio de Justicia, o sea, de Félix Bolaños. Uno de estos vehículos, y aquí la principal polémica, es un Ferrari F12 con valor superior a 300.000 euros, en concreto 311.000, y que de segunda mano y con más de 10 años el coche no baja de los 245.000 euros. Pues bien, sabiendo esto, el precio de salida en subasta para el Ferrari de Víctor de Aldama será de 24.890 euros. Hay Dacias que, con todo el respeto a la marca, tienen precios más altos. Pero es que además, Carlos, por si fuera poco ya el vender un Ferrari F12 a ese precio, en la subasta saldrán otros vehículos de la trama de hidrocarburos. Y ojo, porque si el Ferrari con valor superior a 300.000 euros de Aldama sale por menos de 25.000, lo esperado es que esa diferencia sea proporcional en todos los vehículos. Pero no, por poner un ejemplo, saldrá a subasta un Toyota RAV4, cuyo precio es superior a los 43.000 euros, por 30.200. O sea que te sale más caro el Toyota RAV4 que el Ferrari F12, al menos en el precio de salida. Y más allá de la polémica de los precios de los coches de Víctor de Aldama, uno de los argumentos por los que salen a subasta, repito, sin que haya sentencia firme, es que el ministerio que dirige Félix Bolaños mandó una carta diciendo que el ente público debe adoptar la propuesta económica más ventajosa en aras de evitar su depreciación y deterioro por el uso, así como la acumulación de gastos de depósito. Argumento que Víctor de Aldama ha recurrido sin éxito, asegurando que en el caso del Ferrari F12 no se devaluaría con el tiempo, sino más bien todo lo contrario. Y tiene toda la razón. Y tiene toda la razón. O sea, a mí ni me va ni me viene Víctor de Aldama. Pero es evidente la estrategia. Vamos a quitarle recursos porque con los recursos se está manteniendo una defensa jurídica. Y esto lo está haciendo un tal Félix Bolaños. A lo mejor está enfadado, ¿no? Pues por lo que ha ido filtrando Aldama, por las fiestas de cumpleaños en las que aparece. Claro, pero estamos hablando de una cosa. Vamos a ver, a una persona que está en estos momentos imputado le están quitando recursos porque les da la gana. La argumentación, que la ha explicado perfectamente Ignacio Escudero, es radicalmente falsa. O sea, un Ferrari, que es un objeto de coleccionismo, o se deprecia muy poco o no se deprecia. Y luego la argumentación del Ministerio de Justicia es que es colosal. Los gastos de, no sé cómo ha dicho, de mantenimiento o de custodia o de guarda. Conservación. O sea, no sé. un garaje. O sea, un garaje. ¿Un garaje es así de caro? Pues aquí en Madrid, que es uno de los sitios más caros, por 80 euros, 90 euros te alquilas un garaje. ¿Cuánto le cuestan a Félix Bolaños? O sea, le acaban de, lo digo literalmente, de mangar determinados recursos a Víctor Aldama que clarísimamente pueden ir destinados, una persona que tiene todos los bienes embargados y demás, podían ir destinados a pagar a José Antonio Choclán, a su abogado, que, oh, qué casualidad, su gran pecado es que le gusta que salgan a la luz los casos de corrupción y su estrategia es, como suele ser habitual, y en este caso lo es, pactar con la Fiscalía Anticorrupción para que se aparte toda la información. Que en este caso, qué curioso, esa información a quien le fastidia es a un tal Pedro Sánchez, que qué curioso es el jefe directo de Félix Bolaños. Creo que nos está escuchando ya Luis María Pardo. Luis María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Te íbamos a preguntar por otras cuestiones, que también te vamos a preguntar, pero te pido un comentario sobre esta historia, porque claro, cuando hemos empezado a rascar en la historia del Ferrari, que dices, un Ferrari a 25.000 euros, a 24.800 y pico, dices, hombre, qué desfase, qué desfase. No, para desfase, el desfase legal de ver que quien lo ha instado es una de las personas, Félix Bolaños, que por cierto, se ha librado por tiro en el poste o en la escuadra y rebote de ser imputado él. Y ahora resulta que le arrebatan recursos a través de los coches a Víctor Aldama, con lo cual tendrá menos dinero para pagar su defensa jurídica. Bueno, es evidente de que a Víctor de Aldama se le está intentando asfixiar por todos los medios que el Partido Socialista o que el Gobierno puede hacer, ¿no? Y en este caso el tema de las subastas, pues no es que sea común, porque en los procedimientos judiciales normalmente esto se suele esperar a que haya una sentencia o por lo menos que haya, bueno, hablar con el fiscal, pero en este caso se ha intentado pues, quitar todos los medios que pueda tener el señor Víctor Aldama, que ya sabéis que yo, y creo que mucha gente de la que me escucha y os escuchan a vosotros, no somos partidarios, porque al final, oye, si él ha cometido algún tipo de delito, pues que pague por él, pero lo que no es justo es que tampoco tenga un trato diferente al que tendría cualquier otra persona que estuviera en su lugar. Eso vaya por primer lugar. En segundo lugar, los bienes que se subastan se tienen que subastar a un precio conforme al bien. No es lo mismo que nosotros subastemos, pues no sé, un vehículo, una televisión o algún bien que se ha depreciado con bienes que no se deprecian. Por ejemplo, un Ferrari no es depreciable. Entonces, lo que creo que se está haciendo es, de manera espuria, además,
es precisamente el quitar los recursos a Víctor de Aldama, y esto es lo grave de todo lo que está pasando. Claro, es que han dejado un precio para el Ferrari que así, simplemente por poner una comparativa nada malévola, pues equivaldría, por ejemplo, a la denuncia del dinero que cobró el jefe de gabinete María Jesús Montero, que está denunciado por Víctor Aldama por llevarse 25.000 euros. Lo digo, ya que aquí jugamos todos a hacer aportaciones gloriosas, pues vamos a hacer comparativas gloriosas. Luis María Pardot, que es presidente, que no te había presentado, presidente de Justicia Europa y una de las personas y de las acusaciones populares que están en todos estos casos. Luis María, te llamábamos por una cuestión, tú estás en la acusación popular del caso Begoña Gómez, por poner un ejemplo, también en los de Koldo y demás, pero en el caso de Begoña Gómez resulta que ha salido a la luz una sentencia del Tribunal Supremo que es curiosa, y voy a decir por qué. Bueno, es que esta sentencia del Tribunal Supremo, tienes tú los datos, ¿verdad, Sandra? Sí, sí. Cuéntanoslo. Bueno, condenó en un caso muy parecido al de la utilización de la asesora autoasignada por Begoña Gómez y acabó en condena de prisión. Sí, la sentencia lo que condena, una sentencia, por cierto, del Tribunal Supremo del año 2014, condena a 2 mujeres, concejalas del Partido Socialista, una de ellas, además, mujer del alcalde, que hace años fueron condenadas por usar empleados municipales para trabajos personales en su horario de trabajo. Y ahí había de todo, ¿eh? Desde una mudanza, arreglos de carpintería, incluso desplazar a una limpiadora para decentar un chalet. ¿Conseguir dinero para una cátedra de una persona sin titulación universitaria? Pues no estaba, pero no vamos, estaba. Vale. Que lo podemos sustituir perfectamente. Claro, ¿qué es lo que el Supremo dijo cuando llegó hasta el Tribunal Supremo? Porque antes, en primera instancia, pues no habían considerado que esto pudiera ser, pudiera incurrir en un delito con pena de prisión. El Supremo lo que dice es, me da igual que haya sido una vez, 2 veces o las que sean, pero lo que es un hecho es que hay un perjuicio económico para el ayuntamiento y, por tanto, estas señoras se merecen una condena. Resultado, a una de ellas la condena a 1 año de cárcel, a otra a 6 meses, además de sus correspondientes multas económicas y también inhabilitación. Y también, y yo lo subrayaba antes, se condenó incluso al carpintero que se presta a hacerles los trabajos en horario laboral. O sea que, bueno, pues si cambiamos al carpintero por Cristina Álvarez, a lo mejor hay bastante paralelismo, ¿no? Luis María, ¿el principio tendría que cambiar o el Tribunal Supremo lo lógico es que aplicase lo mismo en el caso de Begoña Gómez? No, lo lógico es que se aplicase la misma jurisprudencia que se ha aplicado en este caso, pero claro, aquí hay unas connotaciones que es que, como bien sabes, Carlos, la Fiscalía en este caso, yo estoy convencido por órdenes directas del principio jerárquico que tienen, y no porque a lo mejor el fiscal sí que hubiera visto indicios de delito y dijese, oye, aquí hay indicios, vamos a investigar, pues tiene, digamos, por decirlo así, una misión en el que no acuse. La realidad es que si estuviéramos en un caso común, de delincuencia común, que no estuvieran personas como Begoña Gómez o el fiscal general del Estado, serían casos clarísimos donde se aplicaría el rigor de la ley, el Código Penal, y donde estas personas pues acabarían siendo seguramente condenadas. Claro, en España durante estos años hemos asistido pues a la doctrina Atucha, a la doctrina Botín, y quizás podamos asistir a una doctrina, tristemente, que sea la doctrina Begoña, en el sentido en el que se puedan acreditar que esos hechos fueron probados y que así se actuó, pero que como no hay una acusación por parte de quien tiene que ejercer el principio de legalidad, pues digamos que vengan de alguna manera eximidas de su pena, por decirlo así, y se genere una doctrina. Sería muy triste porque si unas personas en la misma posición, no teniendo un nombre o una autoridad, han sido condenadas por parte de las audiencias provinciales o los juzgados de lo penal ratificados por el Tribunal Supremo a años de prisión, ¿por qué entonces aquellos que deberían, con más celo todavía, de guardar y hacer guardar las leyes, acaban siendo condenadas, pero acaban siendo eximidas de esa pena, como puede pasar en el caso de Begoña? Y esto sería muy triste, por cierto, que sucediera, porque los indicios se empiezan a acumular en un sentido directo de culpabilidad hacia lo que ha podido suceder durante estos Pero no años. sería, Luis María, ¿no sería muy obsceno? Es decir, que teniendo una sentencia en la que ya... Porque eran 2 personas del ayuntamiento, pero es que una además era nada más y nada menos que la mujer del alcalde. Es decir, en este caso es la mujer del presidente, en el otro la mujer del alcalde. Pues sí, sería igual, ¿no, Carlos? Efectivamente, es decir, porque más allá de que sea la mujer del presidente, la mujer del alcalde, lo triste es que sea la mujer de alguno o que sea el marido de alguna. Y aquí lo que se está poniendo en juicio quizás es que si tenemos un código penal y si tenemos una ley de enjuiciamiento criminal y una jurisprudencia, yo pienso de manera jurídica, estrictamente técnica y jurídica, no debería variar
por la persona que es juzgada. Es decir, oiga, mire, pues es usted la mujer del presidente del gobierno y ha hecho algo que es incorrecto, no le vamos a generar una doctrina. Y yo espero que sea así. Y tengo la confianza de que debería ser así, porque de lo contrario lo que se va a generar es un clima seguramente de como que la seguridad jurídica en España empieza, si no, ya está, a flaquear. Y esto es un peligro y es un mensaje peligroso para los ciudadanos. Luis María, déjame que te lea un titular que estábamos comentando hace un momento sobre el tema financiación ilegal, Koldo García Eizaguirre, que me parece muy delicado. El Español está publicando, siguiendo aquellas informaciones que ya se desvelaron, de que Koldo García Eizaguirre había seguido haciendo visitas y de hecho se había plantado en Caracas para ver a la narcodictadora Delcy Rodríguez 3 meses después de que supuestamente, según Pedro Sánchez, todo estaba ya cortado y cerrado porque habían apartado a José Luis Ábalos, pero ahí resulta que el mensaje que llevaba era dejar de pasar los pagos, utilizando como interlocutor a Aldama, los pagos, y leo literalmente, del chavismo a dirigentes del PSOE a través de PDVSA, ahora que pasen a través de nosotros. ¿Qué te parece la información? Pues mira, vamos a ver, lo primero es que yo sé que lo habéis comentado en la tertulia y me parece muy significativo que la unidad de criminalística de la Guardia Civil, que para que la gente lo entienda, es una de las top en policía judicial del mundo, ha acreditado de que los audios en los cuales eran interceptados los mensajes y que se ponía en duda por parte de la cloaca que fue denunciada por Libertad Digital, todo eso lo que sucedía, se ha acreditado de que esos audios son veraces, son concluyentes y hay indicios más que racionales y suficientes para acreditar que esas conversaciones se produjeron. Punto número 1. Punto número 2. Pedeval y PDVSA. Pedeval y PDVSA, para que la gente no se entienda, son grandes empresas públicas por parte del gobierno de Venezuela que se dedican a hacer pues mafia pura y dura. Claro, cuando Koldo y Ábalos pueden llegar a entrar en ese sistema a través de los que fueran Aldama, Zapatero o quien sea, intentan que el dinero que no se puede sacar de Venezuela porque es en bolívares sea sacado a través de dólares. Pero eso no siempre funciona. Entonces se tienen que buscar pues hidrocarburos, se tiene que buscar gas, se tiene que buscar aceite de soja, se tiene que buscar lo que sea para que los negocios que se hacen en Venezuela se exporten de alguna manera para que puedan ser cobrados en el exterior. Claro, el audio de Koldo o los audios que están saliendo, las conversaciones que acaban de salir, evidencian que precisamente eso, ¿no? Es decir, oye, aquí había una trama que está relacionada con Venezuela. Y yo, claro, me empiezo a preguntar, ¿es que nadie estaba investigando lo que estaba pasando entre España y Venezuela? ¿Hay algo más que todavía no se nos haya contado o que todavía no sepamos, quizás, Carlos, porque hay una pieza secreta respecto de lo que se estaba sucediendo con Pedeval, PDVSA, Venezuela y los lazos que puede haber entre Zapatero, Koldo, Ábalos y otros partícipes? Y me parece un tema súper interesante porque al igual que cuando hablamos del rescate de Europa o que hablamos de Ábalos o que hablamos de quien sea, siempre nos lleva a un centro que resulta ser Venezuela. Sí, totalmente. ¿Qué se esconde ahí detrás? Y me parece súper interesante lo que está publicando en español en estos minutos, porque puede ser un hilo para tirar de ahí y ver qué estaba sucediendo. Pues nada, que de momento la investigación por financiación ilegal marcha y marcha bien. Y Santos Cerdán se queda en Soto del Real. ¿Me Así dejas que decirte una cosa, Carlos? Lo que tú quieras. Tú ya sabes que Carmen Pano fue a la sede del Partido Socialista y me parece que tienes ahí a una buena periodista de Yeti, en el cual esto no ha sido negado por nadie. Por tanto, totalmente. No es que digamos es que hay una financiación irregular o no. Oiga, es que hay una persona que ha ido a un medio de comunicación, que ha ido a un notario, que lo ha dicho públicamente y no ha sido negado. Por tanto, hombre, yo creo que hay indicios más que suficientes racionales y de sentido común como para que el Partido Socialista Obrero Español pase de ser acusación popular, en el caso de Santos Cerdán, a estar por lo menos indagado para ver qué está sucediendo. Indagado, que empieza igual que imputado. Imputado con M. Luis María, un placer. Un placer a vosotros. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad.
antes les vamos a dar un consejo, pero nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de un tema que de verdad que es que esto ya es surrealista. Lo que está pasando con el tema de las pulseras para maltratadores. Después de la ley del sí es sí y de la suelta de violadores, este gobierno en estos momentos está devaluando el hecho de que hayan borrado todos los archivos de qué pasa con los maltratadores que van con la pulsera desde marzo del 24 y que hayan tenido todo el sistema cegado durante 9 meses, con lo cual las mujeres, no las de Podemos, PSOE, Sumar, estas que dicen que todos los hombres somos violentos y tendríamos que ir todos de cara a la pared y a ver si hoy acabamos lo peor posible. No. Maltratadores confirmados que se les pone la pulsera porque evidentemente son unos delincuentes de tomo y lomo, el sistema de seguimiento con el que se le avisa a la víctima para que si se le vuelve a acercar esté prevenida y además avisa simultáneamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que se pongan en contacto, uno, con el maltratador, para detenerlo, obviamente, y expulsarlo de la zona donde no tiene que estar porque tiene una orden de alejamiento. Y 2, para ir a proteger a la víctima de verdad, pues ese sistema lo han tenido cegado durante 9 meses. Luego van a escuchar a la ministra responsable que qué tontería de tema, que está obsoleto, que está pasado, que está pasado. Y la suelta de violadores que están en la calle también está pasado, porque están en la calle. O sea, estos son los que dicen que defienden a las mujeres. Pero bueno, Ignacio Escudero, danos un consejo de legalitas. ¿Has vuelto de vacaciones y te has encontrado con una gotera de la que nadie se hace responsable? ¿O te han cancelado un vuelo y aún no te han devuelto el dinero? Pues di no te conformes. En Legalitas te ayudan. Porque cuando tienes un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Y solo este mes por un precio inconformista que incluye la redacción de tu testamento. Legalitas, no te conformes. 900-100-665. Además, por ser oyente de Es Radio, tienes un mes gratis. 900-100-665. Las 16, las 9:06 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ricardo Martínez Mangas, bienvenido. Buenas noches. Vamos a hacer el repaso de las últimas noticias porque la última hora pasa por el Palacio de la Moncloa. Vamos a hacer ese repaso y vamos a ver qué es lo que ha dicho el presidente del gobierno. Empezamos por esa reunión entre Junts y el Partido Socialista en Suiza. Pues lo acabamos de escuchar en ese programa, Carlos. Al presidente le han preguntado por esa reunión, pero no ha dado detalles, poniendo como excusa que ha estado ocupado toda la tarde con el canciller alemán. Lo cierto es que está empezando a salir información en prensa. Dicen algunos, por ejemplo el ABC, que Junts mantendrá a Sánchez, pero sin presupuestos. Incluso los de Puigdemont se inclinan por tumbar la reforma de la justicia del ministro Félix Bolaños. Sobre la situación en Gaza, Carlos, ha habido discrepancias en el discurso entre Sánchez y el canciller alemán Merz. Nosotros hemos sufrido distintos terrorismos y sabemos cómo vencer al terrorismo. Y desde luego no se le vence como está haciendo Israel. El gobierno de Netanyahu no se le vence haciendo un ataque indiscriminado sobre la población civil. Esta guerra cesará cuando Hamás liberará los rehenes y deje las armas. Es cuestión de horas. Hamás puede poner fin a esta guerra. No compartimos la descripción de genocidio. Sobre la oficialidad de las lenguas cooficiales en la Unión Europea, atención porque Alemania va a bloquear ese reconocimiento hasta que la inteligencia artificial suprima el coste de la traducción. Sánchez ha defendido que el catalán sea oficial. Es verdad que llevamos 40 años esperando este momento y espero que podamos lograrlo en un futuro no muy lejano. Cada lengua añadida, por supuesto, multiplica la necesidad de traducciones. Y creo que a medio plazo podría haber una muy buena solución. Gracias a la inteligencia artificial ya no necesitaremos a intérpretes, vamos a poder entender y poder hablar en todos los idiomas. Sobre el gasto en defensa, el canciller alemán ha asegurado que reconoce la subida de esa inversión de España, pero que los socios de la OTAN han quedado en llegar al 5% del gasto militar y que a esa cifra es a la que hay que acercarse. Venga, Yolanda Díaz, que no descansa, quiere ahora reformar el despido después del fracaso de la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta segunda lo ha anunciado esta mañana en un acto de la UGT. El Congreso de los Diputados ha dicho que hay que proceder a la reforma del despido restaurativo en nuestro país. Por tanto, no vamos a parar.
Dice Yolanda Díaz que el bloque de investidura apoya esa iniciativa porque ayer Sumar consiguió aprobar en el Congreso una propuesta para reformar el despido improcedente, pero lo cierto es que esa iniciativa salió adelante por un error de un diputado del Partido Popular. Bueno, y nueva agresión sexual a una psicóloga en un centro penitenciario de Sevilla. Una psicóloga del centro penitenciario Sevilla 2, en Morón de la Frontera, ha sufrido una agresión sexual por parte de un interno multireincidente con un amplio historial penitenciario. El preso se ha masturbado delante de ella durante una sesión. El recluso cumple condena por delitos de agresión sexual, entre otros, y ya ha protagonizado incidentes similares tanto en 2024 como en julio de 2025, antes de su ingreso en este centro en segundo grado. Joaquín Leiva, funcionario de prisiones y portavoz de ACAIP, en declaraciones a La Noche de Cuesta. Este es un episodio que se suma a una preocupante cadena de agresiones registradas en el centro penitenciario de Sevilla 2. Desde el pasado mes de julio, que hubo otra agresión sexual a otra psicóloga, ha habido intentos de estrangulamiento a trabajadores, fracturas de nariz, fractura de costillas. Hemos tenido quizás uno de los veranos más violentos, con más de 19 funcionarios que han requerido asistencia sanitaria. En crónica internacional, Donald Trump ya está de vuelta en Estados Unidos después de haber estado de visita en Reino Unido. Trump y el primer ministro inglés, Starmer, han mostrado sus discrepancias sobre el conflicto entre Israel y Hamás. Trump y Starmer han firmado importantes acuerdos en materia económica y de defensa. Por otra parte, el presidente estadounidense ha reconocido que no está de acuerdo con el primer ministro británico sobre su postura en Gaza. Recuerden que el Reino Unido va a reconocer próximamente al Estado palestino. Más sintonía han demostrado sobre la guerra en Ucrania. Donald Trump ha asegurado que está decepcionado con Putin, y Starmer ha pedido más presión sobre el dictador ruso. Por otra parte, en Francia han sido detenidos más de 180 personas y hay 11 heridos en las protestas a las que han acudido medio millón de personas contra los recortes y las políticas de austeridad del gobierno francés. A actualizar antes de darles toda la información sobre un nuevo escándalo. A mí me parece esto de vergüenza, lo de las pulseras para maltratadores, pero me parece de vergüenza lo que está pasando en la protección de la mujer de estos señores que van tan de feministas, y luego encima me parecen de vergüenza máxima las declaraciones de Ana Redondo, ministra de Igualdad, que nos da lecciones de defensa a la mujer, por lo visto, a todos, y va y resulta que cuando la tiene que defender de verdad, de maltratadores de verdad, con unas pulseras controladas judicialmente, el sistema, para no variar en lo que nos está ocurriendo en España, salta por los aires, habría que decir, como los helicópteros de la DGT que están parados porque no hay contrato de mantenimiento, como los trenes, como las carreteras, como los aeropuertos que están con plagas, como todo lo que está ocurriendo. Pero vamos antes, si te parece, Sandra, con información, porque efectivamente yo decía que no me creía eso de que hubiese sido tan estéril el encuentro entre Zapatero y Puigdemont, y Pedro Sánchez ha sacado lo que quería, ¿no? Claro, hay varios titulares, ¿no? Leíamos antes el de Voz Populi que dice: Zapatero fracasa con Puigdemont, otra reunión estéril que agrava el pesimismo entre Junts y el PSOE. Sin embargo, en ABC lo que dicen es: Junts mantendrá a Sánchez, pero sin presupuestos, tras la reunión de Suiza con Zapatero. Pero eso significa que evidentemente algo más le va a dar. Algo más de esto que nos saca permanentemente a todos los españoles, nos destroza nuestro sistema penal, nos destroza la aplicación de las leyes, nos destroza nuestro dinero, nos destroza el mantenimiento de la nación. Algo Raúl le ha tenido que ofrecer, porque si no, Junts no te mantiene a Pedro Sánchez gratis. A cambio de nada, es imposible. La inmigración yo creo que es la clave, lo comentaba Cayetana antes. De todas maneras, creo que es muy... Espero que no sea lo de la ley Bolaños. Creo que es muy pronto, son informaciones muy inmediatas que las dan fuentes interesadas, y que yo creo que hay que esperar un poco para conocer todas las versiones y veremos. Pero por supuesto que gratis no va a ser, eso vamos, seguro. Como dice Raúl, las fuentes en estos momentos son interesadas, y como siempre pasa, además, cuando hay una reunión o cuando quieren anunciar algo, lo que sea, siempre primero es Junts el que empieza lanzando los primeros titulares y luego ya al día siguiente el gobierno aporta. Según esas fuentes de Junts... Y a las 2 semanas nos enteramos del nuevo boquete que nos han hecho. Según esas fuentes de Junts, y por lo que cuenta ahora mismo ABC, Puigdemont también se inclinaría por tumbar la reforma de la justicia que propone Félix Bolaños. Bueno. En principio. En principio. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Vamos a contarles todo esto, de lo del tema de las pulseras para maltratadores. Les doy unos datos muy rápidos para que nos hagamos una idea. En España hay 4.000 personas con pulsera por maltratador. Todas las pulseras están controladas judicialmente. El sistema es muy eficaz, y es un sistema en el cual, en cuanto un maltratador se acerca violando la orden de alejamiento de la víctima,
automáticamente envía 2 mensajes. El primero a la propia víctima para que esté al corriente y adopte los mecanismos de defensa. Es decir, si el sistema se cae, que es lo que ha ocurrido, esa víctima se queda sin un mecanismo de defensa absolutamente instintivo, que es me voy a proteger porque esta persona, un maltratador, está cerca de mí. Y el segundo mensaje se lo envía a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que automáticamente la policía se ponga en contacto con la víctima, se ponga obviamente a la labor de búsqueda del maltratador y pueda parar al primero y consolar y proteger a la segunda. Pues eso ha saltado por los aires, ¿vale? De los patrocinadores de Somos Más Feministas que Nadie, resulta que ha saltado por los aires. Pues ahora escuchen a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sus gloriosas explicaciones. Es una noticia que está obsoleta y simplemente eso, quiero decir, es un tema pasado de noviembre, diciembre de 2024, se resolvió y ahora afortunadamente el sistema funciona y funciona mucho mejor que antes. ¿Funciona mucho mejor que antes cuando has dejado 9 meses sin protección y se han borrado las bases de datos previas a marzo del 24? Sobre todo sobre este último asunto hay que recordar que además salía de fuentes de la Fiscalía, porque la Fiscalía en la memoria anual hacía referencia a este escándalo y lo que decía, y voy a leer el textual, decía: esta anomalía produjo sus consecuencias tanto en la fase de instrucción como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios. Porque claro, lo que hacían las víctimas era, oiga, voy a utilizar esto como prueba de que mi agresor se ha saltado la orden de alejamiento. Bueno, como se ha montado tanto revuelo, Carlos, hoy la Fiscalía General del Estado ha salido al rescate. Y ha dicho, ¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso, pues ha salido al rescate y ha emitido un comunicado para decir que, bueno, que a ver, que tampoco es así, que no se preocupen, que las mujeres estuvieron protegidas en todo momento, que lo que sí que falló fue el tema del registro de la localización de los agresores, pero que la mayoría de los casos se han podido reabrir, aunque no ofrece datos concretos. El escándalo es mayúsculo, ellos saben a lo que se exponen, porque además, bueno, pues el Partido Popular ha pedido la dimisión de la ministra, pero dimita o no, que es que no, lógicamente la va a llevar al Senado para que comparezca por este asunto. Pero es que además hay otra cosa también importante, y con esto termino, y es que esta mañana leíamos en el Confidencial cómo la que entonces era presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, echaba más leña al fuego porque decía 2 cosas. Uno, que hace 20 meses ella misma solicitó una reunión a Ana Redondo y le dijo: oiga, que es que esta migración va a dar problemas y va a dejar protegidas a las víctimas, pero además dijo otra cosa muy curiosa que hoy desde Igualdad desmienten. Pero lo que dice es que ellos comprobaron que se habían comprado las pulseras antimaltrato en AliExpress. Y dice, lo comprobé yo. Yo no sé si esto es así. Lo dice María Ángeles Carmona, que era la presidenta entonces del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Desde el Ministerio de Igualdad dicen que esto no es así y que son fantásticas y que además que con las nuevas pues que están súper protegidas las mujeres, pero lo que es un hecho, sean de AliExpress o no, es que las víctimas llevan muchísimo tiempo denunciando que dan fallos cada 2 por 3. Sí, lo único que sé es que les ha costado muchísimo reaccionar, que esta noticia lleva unos cuantos días dando vueltas y la primera información hablaba de que el sistema se había quedado ciego durante 9 meses. Y ahora tenemos que escuchar a la ministra decirnos que no pasa nada, que es obsoleto y que ya está mejorado. Y luego sale la Fiscalía a decir que además es mentira, cosa que no había dicho Ana Redondo, la ministra. O sea, en breve saldrá Álvaro García Ortiz desde el banquillo a decirnos que de hecho han estado más protegidas que nunca. Han creado un ministerio prácticamente exclusivamente para esto y la ministra no sabe ni por dónde viene el aire en este asunto, que es un escándalo sobre todo por la acumulación. Lo que tú recordabas, Carlos, es que tenemos la ley suelta violadores, tenemos muchos precedentes que llevan a la conclusión de que el feminismo actual pues defiende a las mujeres igual que jamás defiende a los palestinos. Quiero decir, la defensa de las mujeres ha dejado de ser, o la defensa de la igualdad de la mujer en la sociedad ha dejado de ser el verdadero objetivo del feminismo. Este feminismo tan ideológico de los últimos años, el feminismo woke, lo que busca es convertir a la mujer en una identidad política, una categoría política, para enfrentarla con lo que ellos llaman el heteropatriarcado, en esta obsesión identitaria del woke que busca eso, agrupar a la gente, ya sea por mujer, por la raza, por la orientación sexual y para utilizarlas de manera política, pero
pues eso es un ejemplo más de que la defensa real de las mujeres, que es proteger a las mujeres que sufren la violencia doméstica, pues ese ministerio es secundario. Una ley que ha demostrado ser absolutamente ineficaz. Las cifras están ahí, no me lo invento yo. Solo hay que ver la evolución de las muertes de mujeres desde que existe esta ley hasta ahora. Absolutamente ineficaz, que se niegan a modificarla por puro sectarismo ideológico, porque es una cuestión ideológica. Utilizar a las mujeres con fines ideológicos, igual que jamás utiliza a los palestinos como carne de cañón. O sea, fijaos lo que dice la Fiscalía y fijaos en lo que decía la propia ministra Ana Redondo, que no lo negaba. Vamos a escucharla. Nos hemos puesto en contacto con la Fiscalía, también hablaremos con ellos para que nos digan exactamente qué número de casos, porque no se puede hablar de muchos casos. Nosotros barajamos un número muy pequeño de casos, un número que no llega al 1%. Bueno, pues tenemos ya conexión con David Gutiérrez, de CEP, de la Confederación Española de Policía. David, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por darnos voz en vuestro programa. Nada, un placer, David. ¿Qué está pasando con esta historia? Porque claro, vemos unas versiones, la ministra no lo desmiente, sale información, se habla de que el sistema ha estado ciego y por tanto ha negado la protección a mujeres con casos de maltratadores certificados durante 9 meses. Luego sale ahora la Fiscalía y dice que no es para tanto. Luego escuchamos unas declaraciones de ella misma diciendo, bueno, esto es un caso obsoleto. Bueno, pues será obsoleto porque les ha tocado a otros, porque si le tocase a ella, desde luego no estaría diciendo este tipo de cosas. ¿Qué ha pasado realmente con el tema de las pulseras antimaltrato, David? Bueno, toda esta noticia se motiva por una memoria de la Fiscalía General en la que recoge que ha habido fallos graves del dispositivo e incluso en algunos puntos se llega a explicitar que se ha perdido la conexión de ese dispositivo o que no ha funcionado correctamente. Eso ha estado certificado, luego, David. Sí, eso lo ha expresado la propia Fiscalía General. Luego ha hecho una nota aclaratoria desdiciéndose, lo cual es preocupante. O sea, que ha hecho una nota aclaratoria de ella misma. Sí, efectivamente, diciendo lo contrario a lo que había dicho, que no habían dejado de funcionar en ningún momento, que había habido fallos puntuales, pero sobre determinados datos pasados, pero que en cualquier caso habían funcionado de forma continuada. A los policías nacionales esto nos preocupa mucho. Esta herramienta es fundamental. Las mujeres que ya han puesto este dispositivo y su agresor también nunca han sido asesinadas. El mal funcionamiento de este dispositivo puede provocar la peor crisis en este ámbito. Y nosotros necesitamos que se destine el presupuesto necesario. Este contrato, que depende del Ministerio de Igualdad, supone anualizado simplemente un 3% del total de su presupuesto. Quizás deberían hacer una incidencia mayor a la hora de mantenerlo, a la hora de hacer un cambio de servicio a otro proveedor, pero bajo ningún concepto puede suceder que nosotros, a nivel policial, dejemos de tener la información de si un agresor se está acercando a su víctima. No, es que no puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, es que este ministerio ha institucionalizado un gasto de unos 600 millones de euros y lo único que vemos es salir asesores por todas partes y por todas las ventanas. Oye, pero y no solo asesores, que era lo que le quería preguntar yo también a David, es que estamos viendo o hemos visto en los últimos años cómo el Ministerio de Igualdad ha gastado cantidades ingentes de dinero en campañas absurdas, en que si bancos morados, que si, yo qué sé, un montón de cosas. Talleres de masturbación. Talleres de masturbación. El informe sobre el impacto del color rosa en los niños, en las niñas. Las aplicaciones para repartir las tareas domésticas y luego el dinero no se destina a lo que se tiene que destinar, que es a la mayor protección de las víctimas. Ese es precisamente el problema. Nosotros no vamos a entrar a hacer valoraciones sobre los gastos que tiene dicho ministerio a nivel político. Es un ámbito fuera de nuestra competencia, pero dentro de nuestra competencia, que es muy sencilla, que se trata de evitar la comisión de delitos y sobre todo de proteger a las víctimas, esta herramienta es fundamental. Es la que ha cambiado, en muchos casos, pues un escenario que seguramente habría acabado en una agresión con lesiones muy graves o incluso con un asesinato más,
en una detención de ese agresor que cuando se estaba acercando a su víctima le hemos podido localizar. David, a vosotros... Es fundamental. David, ¿a vosotros os escuchan cuando trasladáis este tipo de cuestiones o cuando salís en medios de comunicación y decís, a ver, que para proteger a las mujeres con casos de maltratos reales necesitamos estos medios, no necesitamos otras cosas? Si os escucha, ¿estáis en alguna comisión de seguimiento de este tipo de cuestiones? ¿Os llama el Ministerio? El Ministerio del Interior... Es imposible tener una conversación como si fuera un interlocutor válido porque no responde a nada o se va por las ramas y de hecho estamos en conflicto colectivo con el Ministro del Interior y exigimos su dimisión. Y respecto al Ministerio de Igualdad, pues la verdad es que con el ámbito de Policía Nacional prácticamente no cuenta. Y nosotros tenemos una problemática grave que es que en las unidades de UFAM, que son las que tratan este tipo de casos, hay una falta de personal que venimos denunciando desde hace muchos años y a la que no se le está dando respuesta. Si además de falta de personal, los dispositivos esenciales que permiten mantener alejado al agresor de la víctima o que cuando se acerque nosotros podamos intervenir dejan de funcionar, es que va a pasar una desgracia muy grave. David, un abrazo enorme y como se lo estoy diciendo, porque hemos llamado a otras asociaciones de policía para los temas famosos de la Vuelta Ciclista, si tenéis en vuestra agrupación, en la Confederación Española de Policía, algún caso de los 22 que acabaron siendo heridos por determinadas decisiones políticas, dales nuestro abrazo más fuerte y un abrazo a todos vosotros. Pues se lo traslado de vuestra parte. Muchas gracias por darnos voz esta noche. Nada, un placer. Mira, estaba yo aquí reactualizando el cálculo. Los 600 millones que se gasta el Ministerio de Igualdad, todos sabemos en qué, darían para una dotación extra, literalmente incluidos costes sociales, salarios, pago de impuestos, es decir, retenciones y demás, de 15.000 agentes de policía. O sea, lo digo como propuesta, a ver si alguien en el Ministerio, en vez de hacer mamarrachadas, perdón por la expresión, pero es que es así literalmente, que si el impacto del color rosa, no, que si los cursos de chocolate, festivales de perreo, es que sí, hemos pagado de todo. Yo no sé esta izquierda ultrapuritana, de verdad, que la gente se masturba sin ningún tipo de clases, ¿vale? Que es una cuestión instintiva. Lo digo, a ver si alguno se centra en el Ministerio. Que lo que necesitan las mujeres no son cursillitos, ¿vale? Lo que necesitan las mujeres maltratadas son agentes y recursos. Las pulseras, agentes que les den protección. Repito, con los 600 millones de euros que esta gente se gasta con una alegría tremenda y 800.000 asesores saltando por las ventanas, daría para una dotación extra de 15.000 agentes policiales. Creo que las mujeres valorarían mucho más esto, de verdad. El gobierno más feminista de la historia, como decía Pedro Sánchez, es el gobierno que más daño ha hecho a las mujeres. O sea, porque hablamos, ¿no?, de la ley de Irene Montero, que sigue siendo eurodiputada. O sea, es que o sea, en un país normal, una persona que hace una ley que hace soltar a violadores por decenas, que rebaja apenas a centenares de violadores, tendría que haber acabado su vida política en ese instante. Y luego tenemos a esta ministra y la de ella con el COVID, y la de Pedro Sánchez con la tesis doctoral y con Begoña. Y luego tenemos a esta ministra de Igualdad que acabamos de escuchar. Hemos escuchado al responsable policial diciendo: ha estado la vida de mujeres en juego. En juego. Y sale la ministra de Igualdad diciendo que es una noticia caducada. Por cierto, pero si ves la secuencia de la ministra, yo si fuese una de esas mujeres no me quedaría tranquilo. Hombre, claro. No, desde luego que no. O sea, no da seguridad ninguna. No te da ninguna confianza de que de ahora en adelante vaya a funcionar. Les vamos a dar un consejo, vamos a ir a publicidad. A la vuelta analizamos todo el resto de barbaridades económicas con Juan Ramón Rayo, pero antes déjenme que les recuerde que mañana pues el delegado del Gobierno, Francisco Martín, se ha encargado de patrocinar una nueva fiesta, lo digo con toda la ironía. Ha autorizado una protesta en la Universidad de Alcalá que, oh qué casualidad, es justo donde va a estar Ayuso inaugurando el curso. La manifestación en cuestión estaba convocada por el sindicato UGT, está convocada para el viernes y ha autorizado que, ¿dónde termina? Pues justo en la Universidad de Alcalá. ¿A qué hora? Justo cuando va a estar Ayuso. Pues nada, fiesta patrocinada por Francisco Martín, ese hombre con planteamientos tan profundos como que los proetarras de Bildu hacen más por España que la gente que llevamos pulseras con la bandera de España. Por cierto, Francisco Martín, imputado. Vamos con ese consejo. Un consejo sobre todo para todos aquellos que tienen más de 65 años y casa propia, porque esto les interesa. Les gustaría poder vivir con más dinero para lo que quieran, mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador. Óptima Mayores le ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100, repetimos, 900-900-100 o en optimamayores.com. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.